Buenas noches, ¿cómo están? Martes Intratables, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, una noche con muchísima información porque hay días que se junta todo, los números del coronavirus, los números de la pandemia, el presidente que habló en el Council of the Americas hablando de economía, vamos a hablar de economía, el caso del jubilado Ríos de Quilmes, que hoy se conoció el video de cómo fue el final de todo. Anoche dijimos, fuerte, falta una parte. Fuerte bueno, el video, apareció la parte, ahora la vamos a ver completo, dura 2 minutos 44 segundos. Y está el tema del fútbol, que se ha complicado mucho más de lo que se pensaba y decía su regreso, que no será, al menos, tan urgente como se creía en capítulo entrenamiento. Exacto. Digo, estos son 4 de los ejes de la noche, vamos a ver después cómo se va desarrollando, pero digo, hay mucha información, hay mucho material, han pasado muchas cosas, estamos a pocos días de que tenga que tomarse una decisión qué hacemos con el acuerdo con los secretarios externos. Yo sé que es un tema ese que no estuvo tanto en la tele hoy, pero es central. Bueno, ¿cuántas veces dijimos esta frase? La vamos a decir muchas veces. Es el peor día de las cifras del coronavirus. Y es el peor día de las cifras del coronavirus. Acá tenemos la placa, Paulo, ¿no? Sí, exactamente. Con el récord hoy horrible. es el día más alto a nivel país, 5.344 casos. Totalizamos 136.118. Hoy, 117 muertes. Tuvimos más que en el día de ayer, que fue un número impactante. 2.490 muertos en total y 58.598 recuperados. Sí, a ver, Vivi, ¿tenés a mano, antes de ir a la encuesta, tenés a mano el comunicado oficial, que se emite el comunicado todos los días, el parte de todos los días? Porque hablando, viste, todo el mundo dice, no, lo importante son las camas, lo importante, y es verdad, lo importante son las camas, lo importante son las camas, lo importante son las camas. No es verdad que a estos números no les dan pelota, porque el fútbol lo pararon por estos números. O sea, eso de que no miran esto, Sí. no. Un día miro el número, un día miro la posibilidad. Había una reunión con Ginés hoy que no se hizo, Claro. que se Bueno, postergó lo que pasa para es la que la semana que viene. cantidad de contagios diarios va en estrecha relación a después el uso de Dale, camas. cuando tengas el parte avísame, porque en el parte hay un dato, hoy me lo decía un infectólogo en privado, hay un dato que es de obvio, se nos pasó de largo, y que era el dato que miramos mucho el primer mes, que era, ¿de dónde vienen los contagios? ¿Te acordás? Sí. Que inclusive decíamos, no, miren, es caso importado, no, Claro. mire, es contacto estrecho. ¿Se acuerdan que tuvimos un mes y medio debatiendo caso importado, contacto Sí, estrecho? Y de repente aparecieron algunos médicos diciendo, préstenle atención Al comunitario. al comunitario. Ahí está. Porque cuando el comunitario se dispara, y hoy miremos esto. Acá está. De los casos que tiene Argentina, 0,8 son importados. O sea, el principio total, donde comenzó la pandemia. Estos 1096 son los 1096 ceros, por decir los pacientes ceros. Que volvieron. En total, estamos En El hablando. total Sí, es el total. 0,8. Fíjate, Sí. como 1000 tipos, mil personas, 1000 argentinos, que te trajeron de afuera el coronavirus, lo que te generan, ¿eh? Son 136.000. Muy bien. Ujú. Involuntariamente, ¿no? Por supuesto, Obvio. naturalmente. Importado, ¿no? Bueno. 42.000 son contactos estrechos de casos confirmados. Desde el vecino, el primo, la esposa, el marido, el hijo, el que sea. Y acá viene el tema. 51% son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra... Bueno, ¿qué es lo que me dice este infectólogo? Este 51% quiere decir que ya no sabemos dónde está el virus. Más de la mitad se contagió sin un contacto estrecho. Claro. Dice, ya Te se... lo podés ya está. contagiar en En el cualquier transporte lado. público, te lo contagias en Y el un supermercado. 18 que no se sabe. Claro. Y me dice, Más o menos, ¿no? en este contexto, el debate sobre cerrar, abrir, medio cerrar, y ya es medio teórico, Que no sé me dónde decía está. este médico. Me dice, ya es teórico. Acá lo que queda es cuidarse cada uno ahora. Sí, igual en el. No, bueno, y una en el- campaña fuerte de cuidar a los grupos vulnerables. No, Bien. eso desde ya que Digo, se está haciendo eso es bien, ¿eh? Que clave. se está haciendo, es lo que, te diría que Vos del fijate principio a hoy lo que mejor se ha La hecho. diferencia, la gran diferencia entre los fallecidos de Argentina y los países europeos, que es donde nosotros nos miramos de entrada, porque era desde donde venía la situación, Es esa. es la cantidad de muertos en los geriátricos. Sí. En España fue Exacto. el 72% fallecidos. Acá en Italia. Argentina, afortunadamente, ese número Bien. es bajo. Vamos con la encuesta de hoy, que no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con el caso, no tanto de Quilmes, nosotros veníamos preguntándolo hace tiempo, si la inseguridad te preocupaba o no. Siempre la poníamos ahí con coronavirus y con la economía. Bueno, hay más, menos o igual inseguridad que hace... No, esta no es. ¿Esta? ¿Así? Bueno. Sí, un año. Acá está. Hay más inseguridad 80,6, hay menos inseguridad 5,5, hay igual inseguridad 13,9. Es altísimo. Sí. Sí. Porque esto es lo que siente cada persona, ¿no? Es altísimo. Yo creo que tuvimos Yo no estoy de acuerdo, un pero impas de sí. cuarentena. Pero me parece. Yo si tuviera que votar,
creo que estamos igual. pero Yo votaría igual. Porque me siento Yo igual que hace un votaría año. menos. Votaría igual. ¿Vos votás menos? Yo voto menos. Es probable que la sensación tenga que ver con que yo vivo en Capital Federal, en un barrio en Capital Federal, y la verdad es que yo veo menos inseguridad. No conozco, te soy sincero, no conozco a ningún amigo mío al que le haya ocurrido algún hecho de inseguridad, y sí conozco muchos que en el primer semestre del año pasado les había ocurrido. A mí me parece que con la cuarentena bajó bastante. Está dónde comenzando a subir de nuevo, pregunto, pero más allá del caso Quilmes, ¿de dónde viene este 80%? A mí me va a decir de la realidad. Sí. ¿Tanta? Y yo creo que muchísima gente sufre o vive atenta. Entonces o los vive medios de preocupada. comunicación estamos mirando por otro No, lado. yo creo que hay mucho. muchos delitos, hay un clima de inseguridad importante, para no decir sensación, digo, hay un clima de Sí. inseguridad, yo sí conozco casos, o sea, no hay que negar el problema grave que hay de inseguridad. Ahora decir que hay, me parece que el porcentaje de que el 80% Me parece, crea que hay bueno, más veremos inseguridad, cómo evoluciona Bueno, lo que es pasa es que- exagerado, como Lo que mínimo. pasa es que quizás el que Esperemos. piensa que hay mucho más se olvidó de cómo vivíamos antes de la cuarentena, que también vivíamos con miedo todo el tiempo por Digo, la pero los inseguridad. últimos años fue tremendo. Y decir que hoy hay más inseguridades es Por eso, falso. para mí hay igual, Se dan ¿no? cuenta- Hace disculpen que un par de meses. le tire un kilo de política a esta encuesta. Tire. María Eugenia Vidal la agarra y se hace una pancarta. No, pero también Y hay sí. una cosa, la gente sabe... Pero no te quepa duda, perdón, que esos votos son todos políticos. No te pero pensás la que gente- votan realmente pero pará, Diego, hay sintiéndose una cosa inseguridad. también. La gente sabe que se liberaron más de 1000 presos que tendrían que estar presos en este momento, Uno de los ¿no? cuales participó Del asalto. Exactamente. del Uno de asalto los cuales a participó Ríos. del asalto de este hombre de 71 años. Entonces, sabe que hay violadores sueltos, sabe que hay un montón de gente que tendría que estar presa y que está en este momento en la calle, y muchos, la mayoría de ellos, sin pulsera electrónica ni siquiera. Entonces, ¿eso no te genera una sensación, No, como les ahí gusta tenés decir a razón algunos, de vos, tenés inseguridad? razón. Puede que el efecto presos liberados genere esta Claro. enorme Sí. preocupación, puede Miedo. ser. Bueno, ¿Se acuerdan que la sociedad reaccionó muy duramente Sí. en aquel momento? Muchos ¿Puede ser de eso? ellos, como uno de los asaltantes del señor de Quilmes, formaron parte de los 2 minutos de delito, porque no es que están en La la mayoría Biblioteca de ellos. Nacional buscando libros, No, ni claro, estudiando a distancia. no. Pero yo creo que tampoco hay mucha diferencia, porque son los mismos jueces, los mismos fiscales, la misma policía, los mismos patrulleros, los mismos Sí, ladrones. sí, no hubo tiempo a hacer un gran cambio como Bueno, para que se modifiquen los A ver, números, están ¿no? Débora y Seferino. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? No quiero mezclar temas porque si no nos vamos a marear. Débora está hoy en su penthouse. Bueno, Sí, hoy vine al rooftop porque ya desde las bien. alturas uno respira Perfecto. un poco mejor, muy agobiante todo. Pero te voy a Eh, responder la encuesta con datos, A ver. porque mirá, realmente la cuarentena hizo bajar todas las estadísticas de delito. Claro. Y cuando el gobierno muestre sus estadísticas de delito anuales, cuando muestra la estadística anual, seguramente le va a dar más bajo. Sí, Porque pero por la tuvo 2 cuarentena. meses. Por supuesto, pero Hubo como lo un vamos a toque de responder queda con durante datos, varios son datos meses. duros. Exacto. Esos son datos reales. Y también hay un dato adicional que se contrapone a este, y que cuando creo que el mismo presidente dijo que en el mundo, cuando se discutió la liberación de presos por la pandemia, que en Estados Unidos, es cierto, en Estados Unidos también se liberaron presos por la pandemia. Y las estadísticas de Nueva York marcan que los homicidios crecieron en más de un 70% como consecuencia de ello. De esos tipos. Nosotros también estamos viendo los coletazos Buen y los punto. vamos a ver de las liberaciones post pandemia. Ujú. Buen punto. Che, una pregunta, ¿en las cárceles hubo una explosión de coronavirus que nos decían? No, porque- De las hecho, cifras Elías se lo oficiales. agarró afuera. A ver, las cifras oficiales dicen que no. Yo, por un trabajo, justo tuve que hablar con un detenido que dice estamos todos infectados, pero la verdad que las cifras oficiales no lo demuestran. No lo demuestran. Demuestran Igual un número Delía, muy bajo. Luis Delía, que es uno de los que salió Sí. por Sí. el miedo al Afuera coronavirus, se por agarró. todas sus Ah. comorbilidades y todo, se agarró coronavirus estando afuera en su Además, casa. esto es producto Sí. del éxito del plan Liberemos a todos los presos. Todo bueno. es afuera. No, igual igual digamos que se cortó esa medida. Pero ¿De ahora cuánto vamos a salieron? volver. Es uno de los coletazos del Ahora caso bien. Ríos. Hay casos de inseguridad que resultan emblemáticos y que te disparan todos los temas de inseguridad. Se debate la justicia, se debate la seguridad, se debate la legítima defensa, se debate el sistema, cómo funciona, se debate lo de los presos, porque uno de los que atacó a este jubilado tenía que estar preso y está libre. Todo se te mezcla, porque fue liberado por COVID. Reato, ¿cómo ves todo esto? Y vamos al tema sanitario otra vez. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que el tema del jubilado que mató al ladrón, todos los coletazos, la posición del fiscal, todo eso dispara la sensación de inseguridad. Yo personalmente creo que está igual, pero puede ser que esté peor respecto de hace un mes y medio. Ah, bueno, cuando eso sí. Tiene no salía a razón, la tiene calle. razón, No, Reato, claro, tiene eso razón. sí, que está peor que hace bueno, 2 está bien. meses. La gente contesta lo que ve. Claro. Sí, sí. Puede ser, buen punto el de Seferino.
Ya vamos a volver con esto. Tenemos el video completo, los 2 minutos 44 segundos de lo que pasó a las 4, casi 5 de la mañana, del de viernes al sábado, cuando sucedió este hecho tremendo que ha impactado tanto a la sociedad. Vamos a hablar con Carlos Camburián. Es curioso porque Carlos ha dado muchas notas, nosotros hemos dado notas, hemos hecho infinidad de médicos, pero creo que acá estuvo 1 o 2 veces nada más, no se dio, porque él iba a otro lado, nosotros teníamos otro médico, no se vio, pero lo escuché a Carlos y sobre todo vi una serie de tweets de Carlos muy fuertes acerca de todo lo que está pasando y sobre todo con los números y las cifras. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Carlos, a ver, tenemos los tweets de Carlos a mano, si no, creo que vos los viste, Paulo, ¿no? Sí. Cuando tenemos un hilo donde el doctor pone en tela de mientras juicio tanto, los mientras números. buscamos los números, Carlos, ¿qué opinás de estos números de hoy? Bueno, son números altos como es esperable. El número de muertos es sobre todo alto. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con que, insisto, el sistema de salud está muy estresado, y esto causa este tipo de consecuencias. Uno puede buscarle y encontrarle millones de explicaciones, millones, que los datos llegan tarde, que se juntan del domingo, del lunes y del martes, que el proceso de que el proceso del otro, pero en definitiva, si uno se embarra los pies y va a hablar con las enfermeras, los enfermeros, los médicos, los técnicos de cada uno de los hospitales, es ahí donde va a conocer la realidad. Entonces, ahí es donde yo me pongo muy enfático y es ahí en donde aparecen los problemas. Entonces, uno tiene, por ejemplo, un hospital Posadas, en donde en un piso hay 2 enfermeras para 40 pacientes. Y esto no lo invento, esto me lo dicen los médicos que trabajan en esos sectores. Uno tiene, por ejemplo, un hospital de Pacheco que tiene su capacidad al 110%. Uno tiene hospitales en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay municipios que tuvieron que agregar camas, sobre todo no críticas, es decir, para pacientes moderados, que también es un problema, porque pareciera que solamente las unidades críticas son un problema, y no es así. Hoy las unidades de moderados también están con muchos pacientes, y cuando digo muchos pacientes es un 100% de ocupación, un 90% de ocupación, y es ahí en donde yo me pregunto, ¿dónde está ese otro 40%? ¿Por qué tenemos que llegar a un 100% de ocupación en una terapia intensiva y no podemos derivar esos pacientes a hospitales que tienen todavía capacidad para recibirlos? Y no saturar a los profesionales y no exponerlos a contagios, porque hoy eso es un grave problema. Hay hospitales que tienen diezmada su capacidad de atención. Llámenme como quieran, díganme que esto es temor, miedo. ¿Saben qué? Nosotros los profesionales, nosotros los que dirigimos también equipos de profesionales, nosotros tenemos miedo, nosotros tenemos pánico, nosotros tenemos responsabilidad sobre los pacientes que atendemos, pero también tenemos dolor sobre los pacientes que se mueren todos los días. Y los 117 pacientes de hoy, recae ese dolor y esa responsabilidad sobre los profesionales que hoy tienen el 100% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Esta es la verdad, esta es la realidad. Querramos o no querramos verla. Quizás uno elige no verla. Quizás uno se tapa un ojo y mira la mitad de las cosas. Si se separa, si bloquea los 2 ojos, uno ve esta realidad. ¿Y saben qué? Es tan simple como meterse en los teléfonos nuestros, de los profesionales que trabajamos en salud, que somos los que conocemos de esto. Y sobre todo yo, que estuve al frente de una pandemia en 2009, sé de qué se trata una pandemia, a pesar de ser pediatra. Los pediatras somos profesionales del mismo modo que cualquier otro médico, pero sobre todo si los pediatras como yo trabajan en salud pública desde hace 20 años. A ver, tenemos los tweets. Sí, estos son de hoy, creo que eran a ver, sigamos, subamos. Seguro van a decir que son números acumulados de día tal y tal, seguro que van a decir que era esperable, lo seguro que el sistema está roto, esto por ayer, 113 por muertos. Ayer, sigamos subiendo. Explica Sí, dale. simple. Habrá que contar muertos oficiales y muertos reales, dice el doctor, que me parece que esto es muy grave, y me atrevo a decir que así como la cantidad de infectados está subregistrada, la cantidad de fallecidos también. Sí. Recibo información, ahí está, recibo documentación a diario de certificados de función incompatibles con resultados de laboratorio. Grave. Pero doctor, perdóneme. Pará, esto es muy serio. Claro que es serio. ¿Por qué se piensan que lo pongo? Está bien. Es serio. Yo hoy hablé con una persona, una médica, colega mía, que hoy, digamos, está encargada de cargar datos.
en el sistema CISA. ¿Conocen el sistema CISA, verdad? Sí, Gustavo es Bien, un el especialista. sistema CISA durante el sábado, el domingo y hoy tuvo severas dificultades para la carga de pacientes, severas dificultades. Sin embargo, me contaba que, ahí también se cargan las defunciones, hay muchas defunciones que no están cargadas como positivas, porque esos resultados no están. Y esos óbitos ya fueron procesados. Entonces esas personas fueron probablemente ya enterradas y no tienen su resultado positivo. Sin embargo, a los 2 o 3 días viene el resultado positivo. Y no Esas se lo, personas y no, no se perdón, cargan. y no se lo Está bien, carga pero- ese número, dice usted. Y si el sistema no funciona, no se carga. Y hay por supuesto, muchas más dificultades. Pero, Igual es doctor, grave. A ver, Carlos, no. que Gustavo te No. quiere A hacer ver, una doctor, consulta. yo hoy pedí, tanto en ciudad como en provincia, me llegó ciudad, provincia todavía no, los números de defunciones que hubo en el año 2020, los primeros 6 meses, pero yo me ocupé de comparar, obviamente, los números de los meses más críticos de la pandemia que hay hasta ahora, que son abril, mayo y junio, contra abril, mayo y junio de 2019, 2018 y 2017. Y la verdad es que los números dan bastante parecidos. De hecho, si los comparás con números del 2017 y 2018, tenés menos fallecidos. Si los comparás con números del 2019, tenés apenas un poco más de fallecidos. Entonces, si estaríamos subcontando, y la verdad que yo no creo que las partidas de función puedan esconderse, tendríamos que tener otros números. Estás hablando de Justamente. muertos, no COVID. Estoy hablando Justamente. de muertos totales. Totales, De muertos claro. totales. Yo lo que Claro. pedí es el registro de muertos totales para saber si había una engaña pichanga con ese número. Y la verdad es que los números que a mí me dieron no ameritan esa hipótesis. 2 cosas te quiero decir ahí. Primero, que las enfermedades del año pasado, digamos, hoy están a menos del 50% en la ocupación, digamos, de los hospitales, sobre todo en terapia intensiva, que este año. Por lo tanto, este año las defunciones, la gran mayoría de las defunciones se producen por personas mayores que tienen sus enfermedades crónicas y que aparte están infectadas. De modo que estos fallecimientos son producto, al menos, o por lo menos, son personas que son positivas. Por otro lado, digamos, los certificados de defunción, por supuesto que no se pueden fraguar, porque lo hacen los profesionales. Y fraguar un certificado de defunción es delito. Yo no digo que se fragüen, yo digo que los resultados llegan muy tarde. Y esto sucede tanto de esas personas que fallecen, como de las personas que están esperando un resultado. Hay resultados que demoran entre 5 y 7 días. Y eso genera una persona o contactos estrechos que no están aislados y que siguen contagiando, y personas que por ahí no tienen un aislamiento adecuado, con la posibilidad de mayor contagio. Estas situaciones, después de 120 días de aislamiento, me parece a mí que tendrían que estar resueltas. El sistema CISA debería funcionar perfectamente durante todos los días y no Está bien. debiera haber problemas. bueno, eso A ver, obviamente, Carlos, ¿no? podemos poner la placa de hoy, pobre, le pido a Vivi de todo. Si podemos poner la placa de hoy, los le números quiero de preguntar a Carlos. Carlos, los números de hoy, 5.349 casos positivos y 117 muertes, víctimas fatales. No te voy a preguntar a cuándo pertenecen porque es caótico saberlo. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero está claro que pertenecen ya a la teórica fase 1. Sí, claro. No tengo dudas de eso. Sí, claro. Por Esto no supuesto. es fase 3 anterior. ya. Esto es 1. Esto es fase 1 pura. Esto es el último tiempo. Esto Bueno. es los últimos 17 días, quieren llamarlo. O sea, Te del 3 pregunto de a julio. ver si yo te entiendo buscando un punto de contacto entre lo que decís vos y lo que dice Gravia, que a mí no me parece que sean tan opuestos los argumentos de los dos. Vos tenés que hacer un corte a una hora del día. Decís, a esta hora informo y voy a tener estos números. Si informo a las 3 de la tarde voy a tener números. En realidad depende del momento que corte. Bueno, Claro. en un momento esto será... ¿Qué hora se corta, Gustavo? ¿A las 6 de la tarde? sí, ¿A las 5? aproximadamente 6 de la 5 o tarde, 6 de la sí. tarde. Perfecto. Debo tener los casos. Te pregunto, más allá de esta foto, ¿cómo sigue la película, Carlos, según la información que vos tenés? Porque eso es lo que nos interesa, la película. Yo creo que la película va a seguir con un crecimiento de casos. Es más, yo me atrevería a decir que en un tiempo, en unos días, o una semana, 10 días, no sé si se va a seguir hisopando a la gente, digamos, de esta forma. Quizás se va a hisopar a las personas que necesiten internación. Esto nos pasó en 2009 en la pandemia, porque eran tantas las personas que venían con síntomas que se hisopaba solamente a las personas que necesitaban internación o que necesitaban cuidados críticos. Entonces me parece que eso es lo que viene. Por lo tanto, dentro de un tiempito, ya no va a ser tan importante el número de infectados. Sí va a ser muy importante lo que miramos todos los días, y sobre todo en el territorio, insisto, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la ocupación de las camas. Ahí va a estar el punto, ahí va a estar la clave. Ahora, Y Carlos, el recurso humano. Carlos,
Yo creo que vos tenés razón en lo que dijiste y al mismo tiempo creo que no es una cuestión de esconder datos lo que están buscando. Porque, a ver, yo tengo un estudio que se hizo en Japón y en Italia que dice que en realidad el COVID dura a partir de, o sea, dura 10 días desde el momento en donde empiezan los síntomas. Y después de esos 10 días, cuando vos testeás, muchas veces ya no está infectada la persona porque lo que hace que la persona muera termina siendo su respuesta inmune cuando la persona tiene como respuesta inmune la hiperinflamación del pulmón. Entonces, no sería extraño que sean muchos más los muertos que tienen que ver con el COVID, porque resultó esa respuesta inmune por el COVID, pero que aunque le hicieran el hisopado en el momento de la muerte, quizás darían negativo de todas maneras. Sí, quizás puede suceder, quizás sea así. Digamos, la problemática de este germen, más allá del proceso inflamatorio y las enfermedades de base, insisto, es cómo absorbe el sistema de salud a esas personas que requieren atención, más allá de la fisiopatogenia de la enfermedad. Sí, Débora, adelante. Carlos. Sí. Sí, Débora Plager Carlos, te pregunta, digo, Carlos. Quiero aclarar ¿Qué una cosa. tal? Sí, dale, espera que termina, no, Débora, y pregunta. No digo que escondan datos, yo no estoy hablando de esconder datos. Lo que estoy diciendo es que los procesos de información, me parece que tienen que revisarse urgentemente, eso sí. porque no podemos nosotros no saber cuántos muertos hubo ayer o cuántos muertos hubo antes de ayer, porque es un dato muy importante que necesitamos saber y de minuto a minuto. Esto es lo que digo. Aclaramos esto, que lo que dice Carlos tiene un sentido común enorme. El sistema médico necesita saber sobre todo por la localización y por los contactos y por donde... Si es un chofer de colectivo es una cosa, Claro. Si es un señor que vive solo es otra, si Y es si una es en persona una de 20 localidad años es una cosa, si es una persona de 80 es otra, si vive en Palermo es una cosa, si vive en Longchamps es otra. Digo, no es que Sí, hay son muchos chismosos universos. y están aburridos y quieren ver la cifra, la necesitan para tomar decisiones. Débora. Sí, Carlos, no, te escuchaba y a ver, lo que me parece importante destacar, ¿no? Más allá de lo que vos decís de los datos y de la deficiente carga de los mismos, recién vos dijiste algo, si no es así o se interpretó mal, lo aclaramos, que muchas de las muertes vos las atribuías al colapso del sistema de salud. Los datos, por lo menos que hay hasta hoy, los oficiales, porque nosotros, además de hablar con vos, hablamos con los directores de los centros de salud de referencia, como por ejemplo el del Muñiz, quien hoy acaba de decir que ellos todavía tienen capacidad, que el sistema privado de salud hoy está más al límite que el sistema público, porque ahí hay un constante devenir entre los sectores más populares que se enferman y después los sectores medios o medios altos. Entonces, hoy todavía no podemos atribuir las muertes a la falta de atención médica por el colapso. Hoy todas las personas que requieren atención de casos delicados de COVID están siendo atendidas, ¿o no? Lo pondría en duda. ¿Por qué en duda lo pondría? Porque pues, entonces, si por ejemplo el Hospital Muñiz tiene camas disponibles, ¿por qué? Sí. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué permitimos que hospitales como el Argerich, por ejemplo, llegue un día al 100%? O hospitales como el de Hoy lo Pacheco dijo el director, hace 10 son datos días que esté al dio él. 100%. ¿Sabes lo que pasa cuando una terapia está al 100%? Los profesionales se infectan más. Cualquier profesional se infecta más. Te saca médicos de la cancha y ese hospital está sobresaturado cuando otros no. Entonces, vuelvo a preguntar. Si hay un sistema armado y preparado, ¿por qué dejamos que un hospital llegue al 100 o 110% y el otro tiene capacidad ociosa? Es que no quizás, logro entenderlo. doctor, perdóneme, quizás el punto sea ese, porque yo tenía la misma duda de usted, pues yo también hablé con directores de hospitales que me decían, yo estoy al 100. Pero hablé con Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva, y Sí. le pregunté y me dijo, mira, nosotros estamos globalmente en un 75%. Acá hay declaraciones que yo tengo acá la nota, hablan del 80. Bueno, 75-80, pero también le pregunté cuánto estaban a esta altura del año pasado y me dijo 95%. Sí. Sí, pero nos estamos fijando en el año pasado. Vuelvo a decir, nosotros tuvimos 120 días de preparación de un sistema con una inversión enorme y un agregado enorme de camas. No debiéramos estar como el año pasado. No sé si entienden mi Sí, posición. claro. Ah, claro, Carlos, tenés razón. sí, sí. Nosotros, Eso es cuanto importante. menos, buen punto el de Pero Carlos. No, sí, y suma otro punto. Está bien, bueno, pero tuviste una enfermedad. Claro. Bueno, pero vos tenés muchas más camas y mucho más personal. Sí, pero hay Bueno, muchísimo más muchísimo casos. más Esperen de a uno. No, Esperen, esperen, no se entiende. Débora, Aparte de pero esto, vos tenés este enfermedades. año, espera, Carlos, vos este año hay enfermedades respiratorias que no tenés No porque tenés arrastra todo bronquiolitis, COVID. por ejemplo. Entonces, este año. vos aumentaste la capacidad.
la dimensión del virus sincicial respiratorio bronquiolitis que debe conocer muy bien Camburián porque es propio de los niños. Sí. Y otras respiratorias que por ahí no están porque los chicos están guardados. En la comparación con la contagiosidad del COVID, me parece que no resiste la comparación con el año Bueno, pasado. Sí, hagamos, pero no sí hagamos. resiste la ocupación de camas y las muertes. Y las muertes. Y es pero- mucho más claro, la bronquiolitis y pero todo si el no, sistema si respiratorio. no queremos comparar eso, me parece que el doctor también da algo importante. Porque acá lo hemos hablado con todos, hasta con el propio Velocopit, que dijo las guardias están fatigadas, el personal está fatigado y estamos al límite. Porque el 80 ¿Puedo es hacer una alto, pregunta? perdón, digo Sí, una sola perdón, cosa. perdón. Y hoy los números, perdóname, los números son consecuencia de una fase 1, que supuestamente es la fase más restrictiva nuestra, Sí, pero no que se es del laburo cumplió a casa y de tampoco. casa al Pero no se laburo. cumplió Y la está, fase bueno, uno. entonces la fase Bueno, 1 nos da unos digamos la resultados, verdad. doctor, horribles. Sí. La fase 1 no fue fase 1. No, claro. Esto es claro, digamos. El último aislamiento, la verdad que no tuvo el efecto que era deseado, definitivamente, y porque no se cumplió. Pero bueno, A ver, Diego. Le quiero preguntar, Diego, para que doctor, Diego no a ver lío. si interpreto bien y de ahí va la pregunta. ¿Usted diría que, por ejemplo, más allá de los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires, en los distritos donde está casi saturado, que atiendan de otros distritos, por ejemplo, o que deriven a otros distritos? Eso claro, sería. me parece. Y ¿sabes por qué también? Porque esto también esto pasó históricamente, digamos. Muchos de los distritos por lo general atienden a sus vecinos. Sí. Y a veces se hace difícil la comunicación interdistrital para la derivación de pacientes. Entonces me parece que esto hoy debiera estar mucho más fluido, mucho más resuelto. Está bien. Yo ¿Para le quiero qué? hacer una pregunta, porque eso Dale. no coincidiría con sus principios cuando fue secretario de Salud de la Municipalidad de Pilar, que lo debe conocer muy bien, gestión de Ducoté, Sí. gestión de Mauricio Macri, donde además arancelar e intentar privatizar la salud Oh. no permitía que vecinos de otros distritos se puedan atender. Hoy eso no lo podría implementar. O sea, en ese momento no quería que atiendan a vecinos, hoy sí hubiese cambiado sus principios. Claro, esas son referencias que seguramente te hacen a vos de manera, digamos, desde un lado político. Usted pero no fue se parte de un condijeron proyecto con- político que Déjalo contestar. Pero no se condijeron con la realidad y podés Porque no ir a lo mirar dejaron. las estadísticas en donde nosotros atendemos pacientes de todos los distritos vecinos, José Cepaz, Moreno, etcétera. Entiendo. Con un sistema de salud Sí. que nosotros, por lo menos yo en mi gestión, que duró 1 año y medio, lo tomé también bastante deteriorado, digamos, con muy poca capacidad de camas. Tratamos de ampliarla, yo tuve muy poco tiempo de gestión ahí, pero bueno, hicimos un buen laburo. Nada, eso es una Doctor, cuestión de lo opinión, que digo ¿no? para no faltar a la verdad es que usted fue parte de una gestión de Mauricio Macri que tiene una postura política que hay que decirla para no mentirle a la gente y que profesionales de la salud, tanto de Pilar, como, no estoy diciendo políticos, profesionales como del Garraham, no hablan muy bien de su gestión en cuanto a la privatización y en cuanto al intento fallido de querer sectorizar la salud para unos pocos cuando tendría que ser el Estado. Simplemente, en honor a la verdad, respondo a los que me Bueno, escriben cuando lo presentan, sin faltar el respeto. Digo, No, de no me principios siento- y de no me valores siento al con momento el- de criticar a un gobierno. No me siento con... igual no critico a ningún gobierno, de ninguna manera. Yo estoy en comunicación con la gente de... Sí, pero están todos los medios Dr. hablando. Goyan. Sí, ¿y cuál es el problema? No tengo ningún problema en No, estar en los medios dando hay que mi decirle- opinión, Todo el mundo está en los medios. porque hace muchos años que trabajo en salud pública y porque estuve al frente de una pandemia. Hay que decir de dónde se Faltar a la habla, nada verdad- más. Faltar a la verdad es decir que en el municipio se privatizó la salud, cuando en definitiva se construyó el primer hospital dije que se odontológico donde intentó. no se cobró Bueno, ninguna... Salgamos prestación. de la cuestión personal. Carlos, hay preguntas que yo le hago a Luis Cámara y Luis se Sí. me ríe y me contesta, eso te lo contesto después de la pandemia. Y para mí se me ha convertido en un clásico. Un clásico, exactamente. Capaz que vos me contestás lo mismo, pero yo te Sí. hago la pregunta igual. ¿Tiene sentido? A ver, todos ustedes nos explican, porque hemos hecho un curso acelerado de epidemiología, de todo, de cuestiones sanitarias en 4 meses nosotros. Sí. La pregunta es esta. Nos dicen ustedes, y lo explicó muy bien Velocopita acá, y me acuerdo de la A del 2009, que el peor mes del año es julio. Por la temperatura, por cómo Sí. circulan los virus. La semana 25. 25. La semana famosa 24, 25, 23, Sí. 24, 25, 26, toda esa parte. Ujú. Entonces la pregunta es si ya sabíamos de entrada que julio era el peor mes posible. ¿Para qué trajimos el pico de la pandemia a julio? Julio es el peor mes durante todos los años. Sí. En estas circunstancias se sumó una pandemia con un germen que la verdad que nadie conoce, todavía hoy nadie conoce cómo funciona, y por eso se hizo el aislamiento preventivo precoz, y me parece que es una estrategia que fue muy, muy acertada. Pero vuelvo a decirte, nosotros, cuando inició esta pandemia, nosotros, ningún médico podía considerar que la semana 25 iba a ser la misma semana 25 que el año anterior, porque siempre, todos los años, con las epidemias que conocemos, y las conocemos, como decía el otro día Velocopit,
uno todos los años sabe cuándo inicia y cuándo termina. Pero con esta pandemia uno no sabía. Sabía cuándo No, y no inició, sabemos sabía cuándo iba todavía, a terminar. Carlos, y no sabemos hoy tampoco. No sabemos hoy, por supuesto. No No sabemos sabemos, pero sí sabemos que, digamos, terminada la etapa invernal, porque el frío, si bien no es un factor determinante para este germen, pero sí para otros, terminada la etapa invernal vamos a tener una tranquilidad. Y esto yo creo que va a ser a partir del mes de septiembre. Me parece que en el mes de septiembre vamos a estar seguramente con otro panorama. A ver, Cefe, que no preguntaste. Cefe, dale, métete. Sí, doctor, lo que usted está diciendo entonces es que vamos a penar hasta septiembre, hasta que pase el invierno con todo esto, casos de contagios, fallecimientos. En mi visión, yo creo que sí, en mi visión. Sobre todo porque cuando termine la escalada de contagios, que no terminó y todavía falta, vamos a tener un tiempo después en donde las terapias intensivas y los hospitales todavía van a estar con su estrés. No se corta. Digamos. Cuando baja la curva de contagios, la curva de hospitales todavía va a seguir subiendo. No pensemos que las dos cosas van al mismo tiempo. Así que esto va a llevar tiempo y estamos ya a mitad, casi fin de julio. Bueno, piensa como Kreplak entonces. Firma septiembre. Yo no tengo dudas y por eso me parece que más allá, digamos, de cualquier postura política que se le haya adjudicado, de lo que él habló fue de la realidad natural de una pandemia y de esta pandemia sobre todo. Y yo pienso exactamente igual. Pero descree entonces vos de la firmás posición... septiembre. Sí, claro. Pero en descree Miami entonces hace de la 40 posición grados, de y hay la ciudad. un rebrote. Doctor, descree entonces de la posición de la ¿Qué ciudad queda? que dice que el R está estable, que... Sí, mira, yo respecto de la posición de la ciudad, lo que digo y siempre se lo dije el otro día también al ministro de Salud de la ciudad, el laburo está muy bien hecho, pero cuando la provincia empieza a tener problemas, la ciudad sufre. No se olviden nunca que todos los años la mitad de los pacientes que se internan en la ciudad son de la provincia Vienen de del Buenos conurbano. Aires. Y Exacto. esto es así, y esto va a ser así. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires no tiene absolutamente nada que ver ni en su dinámica, ni en su estructura, ni en sus profesionales, ni en nada con la ciudad de Buenos Aires. Son dos cosas distintas, son dos mundos diferentes y territorialmente es muy diferente. Y Por eso cuando presupuestariamente. uno trabaja en estos distritos tiene que tener estrategias muy precisas, no puede trabajar desde un escritorio de ninguna Tiene forma. diferente billetera también. Doctor, para hoy afrontar mostrábamos, y lo hacía Fabián en el informe diario, que se perdió esta historia del contacto estrecho. Yo puedo mañana tener síntomas y tal vez estoy dentro de un ámbito que no hay una persona. Sí. Y también hoy me llega una información que el incremento de casos se da por fuera del programa Detectar. O sea que el virus, ¿qué significa? ¿Que está muy fuerte dando vuelta por cualquier lado y no es como consecuencia solo del detectar o del contacto estrecho? Básicamente es que el virus está en todos lados. Definitivamente, esto es así. Por eso te digo que, y ahí también coincido, quizás no en la forma de comunicarlo, pero coincido en que, y lo dije desde el inicio de esto, en esta época del año, cualquier persona que tenga un síndrome gripal, para nosotros, para los profesionales de la salud, va a ser considerado coronavirus positivo. Como dijo Bisotti. Claro, Claro, ahora dijo coincide Bisotti. con Le Bisotti. armaron Bueno, escándalo. No, Pero, siempre doctor, coincidí una en esa pregunta. posición, porque nos pasó en 2009. Todas las personas que pasaban por la puerta del hospital eran influenza A-H1N1 Claro, y después vemos. positiva. Quiero ¿Y aclarar saben lo que- hacíamos? Sí. Agarrábamos el Tamiflu, ¿se acuerdan? del Sí, el Tamiflu? Y le Tamiflu. dabas Tamiflu. Eran Claro. caramelos para nosotros. Quiero, Doctor, pero la baja espera, Débora, ya te mortalidad- doy. Quiero ampliar lo Sí. que dijo Carlos, porque me contaba el jefe de uno de los hospitales más grandes del Gran Buenos Aires, lo contaba el fin de semana, que esto me lo había dicho hace 2 meses y se confirmó. Me dijo, va a llegar un momento en el que entra un paciente a la guardia y no se le pregunta, Claro. venga, ya está. Señor, ¿qué tiene? Después lo hisopamos, Claro. pero presumimos bajo cierta fiebre, Sí, todo lo sí, que ya con- sabemos, mira, lo presumimos COVID. Fabián, te voy a contar algo. Dice. Ayer estuve reunido en un municipio en donde estoy colaborando con el grupo de médicos de terapia intensiva. Bueno, entonces, hasta ese momento los hospitales estaban divididos en pacientes sospechosos y pacientes no sospechosos. Entonces él me decía, jefe de terapia intensiva, no, ya a partir de esta semana el hospital está dividido en sospechosos y positivos. Claro. Entonces, todas las personas que entran al hospital con un síndrome gripal o síntomas compatibles para nosotros son considerados positivos. Débora, Hasta que se demuestra lo contrario. claro. El punto ahora es Sí. demostrar lo contrario, que estamos Exacto. en dificultades ahí.
Dale, Débora. Doctor, yo le preguntaba por la mortalidad, no más allá de la discrepancia que usted manifestaba de si se están computando bien o no, los índices de mortalidad en la Argentina son bajos, afortunadamente, a pesar de que cada muerte es irreparable y dolorosa para las familias, en relación a otros países del mundo. ¿A qué lo atribuye? A mí me resulta muy difícil compararnos a nosotros con otros países del mundo. La verdad que nunca lo hice y no logro hacerlo. Lo que yo digo es que nosotros tuvimos un aislamiento de mucho tiempo. 120 días es un montón de tiempo y es un aislamiento muy, muy profundo. Me parece que con esa circunstancia, este número de fallecidos para nosotros es alto. Y me parece que hay estrategias como para poder reducir ese número de muertes. Quizás me equivoque y no sea así, pero me parece que hay estrategias y una de ellas, vuelvo a decir, es caminar nuevamente hospital por hospital. Hoy creo yo que hay que abarcar una estrategia sanitaria y no tanto epidemiológica. Me parece que hay que concentrarse en las estrategias sanitarias. Ahora, doctor, teniendo en cuenta esto último que usted está diciendo, ¿usted no es contrario a las normas que se han flexibilizado en la ciudad y en provincia? Digo, usted no, déjeme terminar y me contesta todo junto. Usted no está en contra de que la gente salga a correr de 18 a 10, no está en contra de los paseos que se extiendan con los chicos, no está en contra de que abran las peluquerías, o usted dice, no, todo eso, viendo esta situación hasta septiembre es una locura hacer todo eso. Esto yo lo dije en el último tiempo. Ustedes saben, digamos, yo fui muy pro, estemos todos adentro porque esto se viene. Ahora, después de un tiempo que pasó y que, digamos, hubo otras circunstancias que determinaron que la gente no cumpla más el aislamiento, definitivamente uno no puede ser necio de mirar para otro lado y decir estamos en aislamiento cuando el aislamiento no existe. Bueno, ahí empecé a decir, ahora lo que hay que hacer, creo yo, y a mi criterio, es asumir riesgos y administrar esos riesgos. Significa esto. Vamos a tener muchos contagios, vamos a tener más fallecidos y vamos a tener un sistema de salud estresado. Eso es asumirlo, Carlos, y ahora hay que administrarlo. De escucharte, y la verdad que sos muy didáctico, y de una pregunta que te hizo Débora, de un par, lo que saltó acá de Bisotti, lo que Carolina te preguntó de Kreplak, a veces, y esto lo hemos dicho acá muchas veces, faltó una coordinación comunicacional en el campo sanitario. Porque fíjense, que hemos criticado a Kreplak por lo que dijo de compro agosto, compro septiembre. Y ahora, Carlos lo explica a Kreplak, y la verdad, yo mismo lo escuché después al propio Kreplak, lo explicó acá, que tenía un sentido lógico, podías estar de acuerdo con él, pero no era una frase dicha porque se le Igual cantó lo de decirla. Bisotti. Y lo de Bisotti también tenía un sentido. Pero claro, queda el título, no lo explican bien, no se toman el trabajo de reeducarnos a todos, a periodistas y al ciudadano común. Sí, los que y Carlos acaba recién, hasta voy a decir, puedo hasta llegar diciendo, bueno, hasta capaz que no del mismo palo político, pero que me da lo mismo, ¿qué me importa? Y él los explicó recién a los dos, y mucha gente los acaba de entender a Kreplak y a Bisotti por lo que acaba de explicar Carlos. Digo, a veces creíamos que todo estaba explicado y no, hay que seguir explicando cosas. Es que estamos llegando a agosto, pero por ejemplo, chicos. ¿no? Siguiendo el razonamiento de Bisotti que usted estaba apoyando. Si a mí hoy me duele la garganta, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pensar que puedo llegar a tener COVID? ¿Tengo que ir a hacerme atender? ¿Tengo que llamar a algún lado? ¿Qué tengo que hacer? Mira, recién hace un ratito me llamó una amiga que tiene a su suegro con tos y dolor de garganta. Y fue a hacerse atender. Primero llamó al número de referencia. No pudo, no lo logró. Pidió que la vengan a ver, le dijeron que venían, no vinieron. Digamos, esto sucedió en estos últimos 3 días. Ayer fue a un hospital municipal. Estuvo 6 horas, no lo atendieron. Volvió a su casa. Y hoy me llamó a mí. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Sos positivo. Sos positivo y tratate como positivo. ¿Qué significa? Quédate adentro, Tomá no paracetamol. mantengas contacto con tus contactos, digamos, estén atentos a síntomas de otro, y esto es lo que sucede. Hoy, cualquier persona que tenga síntomas compatibles con test o sin test, tienen que ser considerados por nosotros los profesionales de la salud como positivos. Y hay un Significa que agregado, no tienen que Carlos, consultar. y un agregado, Dos. y la persona tiene que presuponerse positiva. Claro. Sí, claro. Pero con Sí, un claro. solo síntoma estás diciendo vos, Carlos. Vos me preguntás a mí, si yo empiezo con dolor de garganta, yo voy a presumir que soy positivo. Yo lo voy a presumir. Coincido. Carlos, gracias, Gracias, No, porque gracias tuvimos a media usted. hora al aire. Carlos Camburián, el médico, bueno, fue muy didáctico, ¿no? Sí. En un montón ¿Y de cómo temas. cambió ese criterio sospechoso? Vamos rápida. Y bueno, sí,
te duele la Sí, garganta, obvio. presumí que sos positivo. Sí. Después se verá. Después Vamos con descartás. cuarentena de noticias porque está el caso de este jubilado, de Quilmes, de Ríos, que ayer explotó, pero hoy abrió todas las ventanas, que tiene todos los casos de inseguridad que se transforman en muy fuertes, en muy polémicos. Y está el móvil en vivo, porque hasta se te mete el debate que teníamos de hace 2 meses de los presos libres por coronavirus, hasta ahí te llega el tema. Y después tenemos la economía, porque hay números de la economía mundial, Argentina, como quiera, fuertes, y tenemos ahí lo de la deuda y el presidente que habló y el presidente que dice que no tiene programa económico, y nuestra producción, ustedes no lo quieren al presidente. La producción encuentra cosas, ¿viste? De este programa, del mes de febrero, de marzo. Qué atentos, y la ¿eh? producción, pero sobre todo usted que nos está mirando y usted que vota en nuestras encuestas, contestó en febrero a la respuesta del presidente del domingo. Ya van a ver cómo se los muestre. Vamos con cuarentena de noticias. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, hoy se hizo el hisopado y le dio positivo. ¿Tiene coronavirus? Quería comentarles que hoy a la mañana recibí el resultado positivo del hisopado que se me hizo el sábado por el tema coronavirus, que estoy absolutamente asintomático, me siento muy bien, estoy trabajando. Cada día está más tenso el sistema de salud y yo no lo voy a negar. Cada vez hay más cantidad de casos en la provincia. Tenemos todavía un sistema que permite compensar y seguir recibiendo, estamos a penitas arriba del 60% de ocupación, pero hay centros donde hay más cantidad de casos que está complicado, ¿no? El mensaje de Fedeval al presidente. Esta es la distancia social que manejamos con la vieja. Se acaba de recuperar después de un largo tratamiento, se curó del cáncer de intestino y publicó esta hermosa imagen junto a su mamá. Digo Ivana Nadal, que dice que se quiere ir del país por las críticas. Está exagerando un poco. Aparte, Ivana Nadal se metió en otro lío. Que una chica como Ivana Nadal, que no tiene idea de la vida, esté diciendo hay que soltar el dolor de la pérdida de un hijo, a mí me dan ganas de matarla. Eso sí es para matar y que los haters vayan y le digan de todo. Ayer estuvimos muy interesados todos en conocer en la política quién se saludó con quién en el Día del Amigo. ¿Se saludó con Macri? No he tenido contacto. Los amigos son la buena gente que se conoce en la vida. Hemos visto en las últimas semanas que un sector de la oposición, no toda, ha sido mucho más virulento en lo verbal, digamos, ¿no? Claro. En las críticas hacia nuestro gobierno. Es un momento en donde la fuerza política tiene que estar indisolublemente unida con quien conduce el espacio en este momento, que es el presidente de la Nación. Si me preguntás cómo me siento, y me siento mal, hermano. Yo no nací para matar a nadie. Yo no soy un delincuente. Mi condolencia es a la familia sobre todo. Y yo no sé si hago bien o hago mal en decirlo, porque la policía sabemos para lo que están, pero he tenido por el lado de la comisaría Novena, he tenido un trato. Tranquilo. ¿Cómo puede ser que alguien que defendió su casa, defendió sus cosas, su familia, su vecino, está automáticamente con prisión domiciliaria? Mientras tanto, otra persona que violó la cuarentena y andaba por la calle, alcoholizada con el máximo permitido en sangre, y mata a otra persona, está en la casa como si nada, libremente tomando mate. La reacción del jubilado tiene que ver más que con una cuestión temperamental, con el hartazgo de ver una justicia que siempre deja en libertad a los delincuentes, y como en el caso de ayer, terminan presos las víctimas. Ahí estaba la cuarentena, un muy buen resumen de todo lo que pasó en el día de hoy. Habló con Johnny Viale, Ríos, dijo una frase que yo creo que también, a mí me impactó mucho, que dijo yo no quería matar. No soy asesino. Que es la misma frase que ha dicho Villar Cataldo. Sí. nosotros, me acuerdo hasta el ingeniero Santos, yo no quiero, no es que tengo mismo, un arma el porque mismo Bernie lo dijo, disfruto, ni me gusta, ni matar, ¿no? El mismo Bernie dijo y es muy profundo eso. Sí, pero el mismo Bernie dijo que no es que el jubilado se levantó a la mañana y dijo hoy voy a matar a alguien. Más allá de lo que uno termine pensando del episodio, cuando vean el video, si ya no lo vieron, el video a algunos los ha terminado de convencer de una postura. Vamos a debatirlo, hay posturas muy, muy opuestas al respecto. Quiero decir que una persona de bien, como Ríos, no se levanta a la mañana presumiendo voy a matar a alguien. No. ¿Qué hago hoy? Voy a
a comer un plato de ravioli con manteca y voy a... No. Y otra cosa también quiero decir, ya metiéndonos en el tema, para ordenar un poco. Yo escuché a los familiares del delincuente muerto. Sí. Decir que Ríos les había quitado a una hija, creo, Al el papá. padre de uno de los chicos. Bueno, por supuesto que no un hijo o algo así. No se lo quitó Ríos, se lo quitó él Claro. al ir a robar. También pongamos las cosas... Ríos no lo invitó a en su casa. Ríos no lo y invitó a su casa a robar. Esto no implica la postura que cada uno tenga Sí. después en el tema. Digo, estamos ordenando un poco, despejando las malezas de este debate que es muy grande y que sí, por ejemplo, uno de los que entró a la casa de Ríos a robarle, estaba preso y salió por el tsunami COVID. Por ejemplo, que lo criticamos, que la sociedad se recontraenojó y todo lo demás. Mauro Gundín está en la DDI de Quilmes, ¿no? De Bernal Quilmes. ¿Cómo estás, Mauro? Exactamente, Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. En la DDI de Bernal, Quilmes, estamos porque aquí está, hasta el momento, el único detenido que tiene esta causa. Tiene antecedentes y, como bien decías vos, había sido dejado en libertad en abril como consecuencia por el COVID, pero había estado no solo apresado en esa oportunidad, sino en ocasiones anteriores. Siempre bajo la misma carátula, intento de robo con armas de fuego. Eso es algo reiterativo en esta persona de 26 años, de apellido Chiara, conocido como Dibu, aquí en Quilmes. De hecho, vive en la Villa La Vera, que es la que está lindera a la casa del jubilado de 71 años, y es el único hasta el momento que está detenido en esta DDI. Pero por lo que uno puede estar averiguando, en las próximas horas será apresado seguramente el segundo. Bien. O el segundo delincuente, la segunda persona que estuvo involucrada en el caso. Quiero preguntarte esto, Mauro. ¿De esa DDI es donde desplazaron a toda la jefatura? ¿Desplazó a Bernie hoy? De esta DDI es exactamente, Fabián. Exactamente. La cúpula dirigencial de esta DDI ha sido desplazada por Sergio Berni en el día de hoy, a partir de este episodio, ¿no? Por supuesto. ¿Hubo familiares del delincuente muerto? ¿Se acercó algún familiar de este detenido allí? Que sepamos, digo, probablemente sí, alguien se habrá acercado, me imagino, lo deduzco, pero ¿alguien se acercó, quiso hacer declaraciones, hablar con los medios, algo? No, por lo menos en la misma postura, si se quiere, que lo habían hecho ayer en la casa de Jorge Ríos. Hasta aquí no han llegado, por lo menos de este delincuente. Y reiterar, Fabián, que hay uno que en las próximas horas será seguramente, por lo que nos dicen desde la policía bonaerense, será ya detenido, y dos que continúan prófugos, ¿sí? Porque son 4 los que quedan y 2 de ellos están prófugos, por supuesto. Bien, perfecto. Estoy pensando esta situación de que está detenido ahí, no en un tribunal, ¿no? Está acá, sí, está acá. ¿Por qué no está en otro lugar, digo? Porque nos hemos quejado de que las comisarías no tienen lugar. No, está bien, pero... hay un tiempo, ¿no? Claro, hay un tiempo. Siempre van primero a la comisaría, a la DDI, después que interviene el juzgado. Pero pregunto, si el señor salió por COVID... Sí. Claro, cuidémoslo, por favor. Y salió por COVID. Todavía. ¿Y por qué no lo damos de vuelta? Estaba preso por COVID. A ver, supongo, lo detuvieron hoy. Seguramente será indagado mañana. Por eso con lo cual tiene que estar en un lugar para que el traslado sea fácil hacia la fiscalía. Lo que dice Fabián, que este señor ladrón... Tendría que ser más fácil que cualquier otro. No, que estaba cumpliendo una condena, o sea, lo agarrás, lo saqué por COVID. Lo saqué por COVID. Volvió a intentar robar, mandalo de vuelta donde estaba preso. No es que no va a ir donde está preso. Lo que pasa es que si mañana lo van a indagar a primera hora, es mucho más fácil tenerlo cerca para indagarlo que mandarlo a una penitenciaria. Contagie, sí, por Mauro, favor. sí. Sí, por favor. Sí, Mauro. Sí, a ver, porque fue dejado en libertad en abril, pero ese no fue el único episodio delictivo que tuvo esta persona. Está claro. El único antecedente delictivo, sino que tenía otros. Obvio. Está claro. Bien, gracias, Mauro. Ya volvemos. O sea, faltan 3 que están libres. Un muerto
que está detenido y que eran 5. Quedan, hay 3 en la calle. Hay uno que, por lo que a mí me informan, está ya ahí. Supuestamente ahí acá. Bien. Bueno. Está Hernán Lecher, ya está Iván Carriño. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué lindo duelo. ¿Todo bien? Carrino. Mirá. Carriño. Vos hablás con la producción de este programa. Carriño. Siempre Cariño. Te voy a decir, la producción te dice cariño. La producción te dice cariño, en realidad. No queda mal. Iván Carriño. No queda mal. No. Y además tenés el mismo nombre. Siempre, cuando te digo, te llamás igual que mi hermano. Siempre te digo lo mismo. Vamos con el informe porque hay muchísimo de economía. Dale. Economía y pandemia. Si bien la cuarentena comenzó a flexibilizarse, su impacto en el bolsillo de los argentinos es abrumador. ¿Cuál es el plan para salir de la crisis? Odio hablar de planes económicos porque todos los planes económicos que se presentaron en la Argentina naufragaron. Yo me acuerdo del plan económico de Pratay, me acuerdo del plan económico de Duhovne. ¿Quién va a pensar que cuando pase la cuarentena nos recuperamos pronto? Tiene que haber un marco de certidumbre. Y ese marco de certidumbre, llámenlo como lo quieran llamar, pero es un programa que incluye la economía y que excede la economía y que lo tienen todos los países del mundo. Yo prefiero fijarme objetivos. Y uno de esos objetivos es producir, generar empleo y sacar a gente de la pobreza. Tuit Cristina Kirchner. Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares, cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Argentina tiene un problema de deuda. Lo que tenemos que hacer es desendeudarnos. Y para poder desendeudarnos y poder pagar, lo que tenemos que hacer es acumular reservas. Y hay un objetivo último, es que el equilibrio fiscal se sostenga. Lo escuchaba Martín Tetaz estos días, creo que se van a imprimir 3 billones de pesos, ¿no? ¿3 billones? Y claro, obviamente no hay máquina que alcance cuando la denominación de los billetes es de 100 pesos. Entonces la solución que se le encontró al problema es importar billetes en vez de modificar la denominación de los mismos. Sé que estoy diciendo esto en un momento en que la Argentina tiene que hacer una gran inversión fiscal, como todo el mundo, para terminar la postración económica a que nos sometió a la pandemia. Hace falta que el Estado haga un esfuerzo. Como no hay programa, ustedes lo mencionaban, los bonistas te van llevando de la nariz y cada día te exigen más. Estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos. ¿Y qué es lo último que podemos hacer? Y la Argentina no se va a terminar en un debate de bonos sobre el valor de los bonos. Y mucho por delante. Ayúdennos a alcanzar ese futuro. Dos temas antes de dar la palabra a los economistas. Lo primero, tenemos la... ¿Esto es? ¿Qué es? No, esto es tema sanitario. No, pongamos la encuesta que descubrió la producción que hicimos en febrero, no 5, 6, 7 de febrero fue. El presidente había estado en París, venía del viaje en Israel, y le preguntan, ¿se acuerda el mismo día que le preguntaron por que él anunció el envío del aborto? Después no avanzó por la cuestión de la pandemia. ¿Se acuerdan que el presidente le pregunta por el plan económico y dice que él lo tiene pero no lo va a contar? Entonces se nos ocurrió en ese momento preguntar si había un plan, que el presidente no lo contaba, o si no había un plan. Igual me parece mucho mejor la respuesta esa que la de ahora, Que tenga uno y no lo cuente, prefiero. Ahora vamos a mostrarte cómo tenga. salió aquella encuesta. Porque la gente contestó en febrero lo que el presidente contestó el domingo en el Financial Times. Esto es lo curioso. O sea, el presidente dijo, tengo un plan, pero no lo voy a contar, y la gente no le creyó en febrero. Y sí contesta lo que el presidente termina diciendo el domingo. Ahora vamos a mostrar. El segundo punto, notaron que, clarito como el agua, como dice la expresidenta, la vicepresidenta, hablando de Martín Guzmán, cuando Cristina te dice clarito como el agua, lo escuchás esos 50 y tantos segundos de Guzmán como en misa. Vas anotando y entonces quiere decir que no hay palabras de más. Son las palabras justas clarito, que tenés que escuchar. Él habla de las jubilaciones. Perdón, las que quiere escuchar, porque no son precisas. Es la que es el gobierno y nos puede gustar o no, es la palabra oficial. Miren que dice Guzmán en el medio, nosotros no podemos ir más por la jubilación. ¿Entendieron lo de las jubilaciones? Sí. Bueno, ¿saben por qué es eso? Porque la sospecha es que el plan que presentan ayer, esto del equipo negociador argentino, que el plan que se presentó ayer de los acreedores,
en realidad te esconde que para tener que destinarle más recursos a los acreedores, eso sale de los jubilados. Por eso esa frase de Guzmán, que habrán notado que inclusive están varios medios hoy, eso es lo que cree Economía, que la cosa no es que cayó alguien a pedir más plata, sino que en el límite que Argentina está, eso sale de los jubilados. Por eso la frase que dice Guzmán, digo, esto es lo que estoy explicando lo que piensa Guzmán. Estoy diciendo que nosotros estamos de acuerdo. Estoy explicando lo que él dice. Acá está. A ver, esta fue la encuesta, ¿qué día? A ver, febrero. Sí. 5 de febrero. 5 de febrero. Allá está. Opción 1, no tiene plan económico. Opción 2, tiene plan económico, pero el 2 fue lo que dijo el presidente. Bueno, el 17% de esta encuesta le creyó y el 82,4% no. Y esto lo curioso es que es lo que contestó el presidente el domingo, que no creían los planes. Al Financial Times. Se blanqueó. Ahora, es curioso la reacción de la gente en febrero, nos pareció interesante la producción. Lo que te explica que la gente no come tanto vidrio como la gente. No, la como gente se siempre cree, igual ¿no? va a votar en contra de lo que sea pro Alberto. No, pero es... Pero no caigamos en ese... Vamos a hacer una memoria, porque cuando hubo uno en contra decían que eran trolls. No, decime una encuesta que haya salido a favor del gobierno. El viernes. El contenido de las encuestas. Mirá la cantidad de votantes. Poné cantidad de votantes. Estoy diciendo una. Sí. ¿Recuerdan una encuesta acá que no se hay, a favor? en 5, nosotros tenemos el número más o menos total. Cuando es 5.000, 6.000, 7.000 no son troles. Cuando pasa de 10.000... Terminen de vivir en el universo del troll todo. Cuando no les gusta algo es un troll. Déjense de joder. Porque Branca no está loco en lo que dice. Branca no está loco en lo que dice. Viven con el troll. Las encuestas de Twitter están contaminadas por troles macristas y por troles kirchneristas. Que no son troll, que es también. Hay muchos que no, pero también hay gente que vota raro. Bueno, escuchamos a Hernán Lecher y después ahí van. Buenas noches. Hernán, que viene con toneladas de... No sé por dónde arrancar. Bueno, por lo que entienda... No, arranco por lo último. Por lo que entienda mi madre de caballito que te está mirando, de paternal. Tu madre que probablemente cobre una jubilación. Sí, recién hablaba de la jubilación. Bueno, las jubilaciones, el sistema de seguridad social debe ser el 50 o el 60% del presupuesto. Estos son los intereses de la deuda entre 2009 y 2019. Fíjate los bastones rojos, llegan al 21%. Y si nos endeudamos más, claro. Eso significa que 1 de cada 5 pesos de recaudación iba a intereses de deuda. Obvio que si no tenés que pagar eso, podés pagar mejores jubilaciones. Obvio. Es obvio. Claro, a Macri le pasó lo mismo. Sigamos con segundo. Sigamos, me gusta la estrategia de los cuadritos. Como la vida. Dale. No, me gusta explicar a través de cuadritos, se entiende mucho más fácil. Economía para todo público. A ver, dale. Al escenario de deuda, que fíjate, no hay ni que explicar esta curva, como baja, ¿no? Como vuelve a subir. Y vuelve a subir. Baja hasta 52,6 del PBI y vuelve a subir a casi 90 a finales de 2019. Y yo diría que técnicamente es más difícil de explicar, pero es más traumático tal vez, que es a quién le debes. A los privados le debes casi el 60% sobre el PBI cuando debías el 22%. Es decir, Iván está tranquilo, nada. no refutó tus cuadros, sigamos. Avanzá que los cuadros van caminando. Dale. ¿Qué más tenés en los otros cuadros? A mí me gustan los cuadros de leche. Además abrieron las librerías, aprovechemos. No, la deuda de las provincias. Una característica que sigue la misma curva, esto es algo que va a debatirse próximamente, porque en general nosotros discutimos la deuda nacional, ¿no? Y el proceso de los últimos 4 años, los años de macrismo, es un proceso donde hay acumulación de deuda en todos los niveles. Hogares, empresas, provincias, en todos los niveles, digamos. Y el ciudadano común. Y el ciudadano común. Claro, por eso, en los hogares, en tu casa. Muchísimo. Bueno, por eso, este es el escenario donde vos tenés, fíjate, había bajado al 22 toda la y deuda sube casi al 40 nuevamente. El macrismo se endeudó. La renegociación nacional le da el marco a la renegociación de las provincias. Claro. Por eso muchas provincias están preocupadas. ¿Algún cuadro más antes que Iván te conteste todo? Después seguimos. Quiero decir alguna cosa respecto... A ver, respecto de esto de Alberto, ¿alguien tiene dudas hacia dónde va el gobierno de Alberto? Sí, 2 millones. ¿Alguien tiene dudas? Sí, 2 millones tenemos. ¿Me lo contás? La verdad... ¿Vos sabés a dónde va? Partido, si lo sabés, sos un Illuminati. No, iluminado no. Las políticas han sido muy claras. Ha bajado la tasa. Ha promovido la industria. ¿Cómo? Ha trabajado en contra del negocio financiero. Para cada cosa que decís está buenísimo, pero explícame con qué medida, porque si no, no entiendo yo. ¿Te acordás cuánto soy economista. estaba la tasa de interés de las LELIQ a finales de 2019?
Está cerca del 100%. Pero Hernán, vayamos. Esa es una política. Hernán, vamos a lo fácil para que la gente. Porque vos no lo haces técnico. Vamos a lo fácil. Un gobierno que lo agarra una pandemia. Estoy explicando, claro. ¿Qué está haciendo? Enunciados. De uno. En la vida práctica no vimos cambios. Si vino la pandemia. Bueno, a ver, entonces. No, sí vimos cambios. Porque Lo que vos pasa escuchás es que no tenemos contra qué compararlo. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque se implementó el IFE. Yo no sé si todos los gobiernos hubiesen implementado el IFE. Bueno, no lo sabemos. No tenemos contra qué compararlo. Quizás hubieran hecho una cuarentena de 4 meses, otro gobierno. Pregúntale, Iván. Hernán, porque ya dejaste un... ¿verdad? Dejaste un título fuerte que vos tenés claro a dónde va Alberto. ¿Vos, Iván? Sí, yo también tengo claro a dónde va Alberto. Y va a los lugares donde dice Hernán, por eso estoy preocupado. Pero déjame hacer una reflexión, porque lo que vemos ahí es una marcada crítica sobre la deuda, ¿no? Digamos, la deuda nacional, la deuda sobre la recaudación, la deuda en la provincia. Pero vos imaginate esta situación, una persona que vive en su familia y empieza a gastar plata de más y empieza a usar la tarjeta de crédito. Y de repente llega a un enorme problema con la tarjeta de crédito y empieza a mirar sus números, sus cuentas, y dice, che, estoy pagando una fortuna de tasa de interés a la tarjeta de crédito. Yo diría que si esa persona tiene dos maneras de reaccionar. Una sería decir, che, estuve mal en gastar tanta guita de la tarjeta de crédito, la verdad que tengo que revisar mi comportamiento pasado respecto de cómo gasto y cuáles son mis ingresos. Y la otra es decir, ay, pero si yo pudiera no pagarle a estos tipos, mirá el viaje que me hago, o mirá la casa como la arreglo, o mirá la guita que le doy a mi vieja que está mal y que la tengo que pagar el geriátrico. Todos son fines nobles, menos nobles, lo que sea. Ahora, ¿qué va a pasar si vos no le garpás a la tarjeta de crédito? Se te va a acabar el crédito para siempre. Bien, o sea, disculpa, pero una cosita. Este debate, lo mismo plantea Guzmán, la misma, el mismo falso dilema plantea Guzmán, lo planteamos en el año 2001 y lo aplaudieron, lo ovacionaron a Rodríguez Sá, lo ovacionaron porque no pagó la deuda con el hambre de los argentinos. ¿Cómo no fue? ¿Vos decís que estamos en una situación parecida a la de Rodríguez Sá? Obvio que estamos en una situación parecida a la de Rodríguez Sá. Y nos fue pésimo con ese debate, con esa falsa dicotomía de que o pago la deuda o le hago bien a los jubilados. Los jubilados no están bien y Argentina tiene eternamente problemas de default. Salgamos un segundo. Alberto dice, este no va a ser la última discusión sobre los bonos. No, por supuesto, si venimos discutiendo sobre la deuda hace 50 años. Para quien nos está mirando, la economía está en caída, todo el mundo lo sabe, no descubrimos América. ¿Cómo sigue esto? Bueno, depende mucho de qué haga el gobierno, pero obviamente que hay enormes problemas por enfrentar. El déficit fiscal de la Argentina, que es el origen de la deuda, el origen de la inflación, porque claro, antes no había deuda, pero había inflación. Sí. Eso está en el 10% del PBI más o menos, desde la guerra de Malvinas que no estamos así. Entonces, ¿cómo se financia eso? ¿Cómo haces? Te tenés que endeudar, nadie te presta plata, tenés que emitir. ¿Cuánta inflación querés? ¿Qué haces con el control de cambio? La economía con cepo no crece, ya lo vimos durante el gobierno de Cristina, 4 años con la economía sin crecer, producto del control de cambio. Y ahora quieren cerrar la economía. Digo, si cerrar la economía fuera la solución para el crecimiento económico, nos hubiera ido bárbaro con el quedate en tu casa. Pero no miremos para atrás, miremos lo que viene ahora. Es lo que viene. ¿Pero qué es lo que viene para adelante? El plan del gobierno es más cepo, cerrar la economía, bueno, pagar lo menos posible a los acreedores. ¿Vos creés que tiene que haber un programa económico? ¿No tiene que haberlo? Sí, tiene que haber un programa para resolver problemas muy concretos que son el problema fiscal, el problema de la inflación, el tema del tipo de cambio que está controlado y generar crecimiento. Yo estoy de acuerdo. Generar crecimiento. Sí, pero primero hay que producir la torta, porque no te la podés comer si no la produjiste. Y Alberto dice, tenemos que crear crecimiento, trabajo y salir de la pobreza. Por supuesto, estamos todos de acuerdo con esos objetivos. El tema es cómo. Hay un asterisco, me permití, Iván, un asterisco respecto de lo que Iván decía, porque cuando ponen el ejemplo de la tarjeta, se olvidan de una cosa. Vos tomás un crédito para algo, está muy bien lo que él dice, si tomaste para hacer un viaje, perfecto. No vas a crecer porque tus ingresos no van a crecer. Conclusión, saca el crédito para el crecimiento económico. Obvio. Yo no les mostré en ese gráfico. Ayúdenme para. Pero una cosa muy sencilla. Si yo tomo un crédito y con eso genero más ingresos, se repaga solito. Claro. El problema es que no hizo eso. No es el caso. Hizo eso. La Argentina viene de el final que fue Cristina Virus, la economía argentina, Macri Virus, Albertito Virus, inacción, ¿no? Desde que gana hasta que asume y después. Coronavirus. Y coronavirus.
Hay cuatro virus en la economía argentina de los últimos años. Alberto tomó muchas decisiones antes de la pandemia que parecían ser dignas de la pandemia. O sea, esto de la tasa de interés, ¿no? ¿Qué hacen todos los gobiernos ahora que están en el medio de un lío? No te vayas ni a deuda ni te vayas hasta el tema bancario. Hablando de lo que la gente siente, sufre, todo el mundo dice, cuando termine la pandemia se van a abrir los números de la economía y la que viene. Y lo que se viene. Ya se está ¿Ustedes coinciden? Ya se están viendo los números de la economía. ¿Cuáles son? Mañana se da a conocer... Un derrumbe económico impresionante, que en abril fue más marcado, desde mi punto de vista, porque la cuarentena fue más dura y más cumplida durante todo el mes de abril. La verdad es que en mayo y en junio tenés algunos números que están recuperando. No recuperando, están cayendo menos de lo que cayeron en abril. O sea, perdón que te pregunte, perdón que te cruce un dato con otro. O sea, a cuarentena, esto es una obviedad, pero hay que contarla. A cuarentena más estricta, más caída de la economía. A cuarentena menos cumplida, menor caída de la economía. Y esto tiene que ver con el mundo de la changa. Gente que necesita salir a laburar. Sí, poco. Bueno, también hubo... En la ciudad Iván, con esta recuperó apertura, producción de con autos, esta apertura vendieron ayer un 22 y un 23% de lo que vendían antes, porque es muy incómodo y porque el bolsillo está flaco también. Por supuesto. Y además porque mucha gente no sale, porque no puede, porque no la dejan o porque realmente no quiere. Hay de todo, está bien. Eso es así. Poneme la placa de hoy, del día de hoy, porque quiero hablar con ellos de las consecuencias económicas de esta placa sanitaria. Y que también me explicaba el infectólogo. Me decía, hay un cuarto de la sociedad, esto tiene que ver con economía pura, hay un 4% de la sociedad que le dé los números que le des va a salir igual. Va a salir a correr, va a salir a comer si puede, va a ir al supermercado. Que cree que son invencibles. Hasta que la agarre. En todos los países. Acá no pasa nada. Acá no, yo voy a tener cama. A mí no me va a agarrar. A mí no, y si me agarra voy a tener cama. Y hay un cuarto que no va a salir aunque los números estén bien. Sí. Hay otro cuarto de la población que no te va a salir aunque los números den 0,0000. Y está el otro, estamos suponiendo porcentajes, y otra mitad de la sociedad con estos números. Supongamos que tengo abierto todos los restaurantes del universo. ¿La gente va a ir? Y pareciera porque que esto es la gran pregunta económica que viene, Hernán. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Claramente no va a ir. Por más que los tengas abiertos. Hasta que no haya vacuna, yo creo que el efecto del coronavirus en materia económica... Es fuerte. Sí, pero claramente. Y además hay un informe, creo que es de la Universidad de Oxford, no estoy seguro, pero salió en estos días que en este debate respecto de pandemia y cuarentena... lo que plantea es que hacen una revisión por los estados de Norteamérica de los clientes que van a comprar con los celulares. A los comercios, sí. Con los celulares. Dice, cayó Chicago. 60%. De Chicago. Y solo el 7%, de Chicago, Ahora, ahí está, sí, me corrijo. Está muy bueno. Y solo el 7% tiene que ver con la cuarentena. Es decir, es la pandemia. Claro. Es la pandemia. O sea que podemos, pregunto, en materia económica, te repregunto por el mismo sentido, Iván. ¿Puede suceder que con estos números aparezca, voy a ponerle otro nombre a la palabra cuarentena, la cuarentena voluntaria? Bueno, es lo que pasó en Europa, en los países donde sanitariamente explotó. ¿Sabes qué hizo la gente? No escuchó a Fernández, Larrete, Kicillof que le diga, por favor, cuídense. Se metieron adentro, Carolina. Pero hay una diferencia. El estudio de Chicago es súper interesante, pero vamos a hacer algunas matizaciones. Dice, 60% de la caída del tráfico de consumidores hacia los negocios está explicado porque la gente tenía miedo, no por medidas del gobierno. Pero 7 puntos sobre esos 60 sí encuentran ellos que la explicación es medida del gobierno. Y yo digo, bueno, ahí ya guarda porque hay un tema. 7 puntos sobre 60 puede explicar la diferencia entre que un negocio cierre para siempre o que un negocio no cierre. No, está bien, eso lo entiendo. Entonces, ese es el argumento anticuarentena. Ahora, claro, pero aún abierta... Hay otra cosa más, Sí. Dicen, pero encontramos efectos muy significativos en el cambio de patrones de consumo. Cafeterías, teatro, cine, cero. Cero. A eso lo matamos. Y eso, y a los negocios, ¿cuál fue la reacción acá en los 2 primeros días? El primer día, el gobierno de la ciudad, un 22% comercios. los comercios que abrieron con relación a lo que era la vida normal. Hoy un 23%. Es bajo. Pero estamos hablando también de un tema que es muy incómodo porque mucha gente cambió Pero vos los estás hábitos. diciendo que a un bazar al que antes iban 20 personas... Hoy van 4 o 5. Pero su facturación Fabián, es esa. Perdón, está bien. Pudiendo ir. Pero en todas las épocas de incertidumbre,
La gente retrae Muy bien. su Vos decís posibilidad que de además es consumo. restricción de consumo. Pero ¿qué? Te aseguro que en yo ese pregunto lo bazar, siguiente. te aseguro que en ese bazar el dueño va a preferir que vaya ese 20%. Claro, sí, y obvio. poder pagar ese- obvio. la parte del IFE que es el 50% nada más. Estamos Nada más, empezando a ¿cuánto debatir crece? la nueva Sí. normalidad. Pero- Dejemos ya el capítulo cuarentena. Estamos hablando de qué pasa con todo abierto. Fase 3. Y Pero su- a ver, fase 5, fase La 6, gente si no sabe querés. si va a mantener Y el su laburo. consecuencia en la economía. Está muy bien Porque está equivocado el concepto de que abro la cuarentena y todo. No va a consumir mucha gente. La incertidumbre está muy bien este planteo. ¿Por qué? Yo pregunto, está del otro lado de la persona y dice, ¿el mes que viene tengo laburo? ¿Voy a cobrar lo mismo? Obviamente, si este mes cobra Tengo lo IFE. mismo, trata de guardar plata. Es bastante natural. Perdón, que tengo eso- IFE, habrá ATP, ¿para quién será el IFE? Bueno, el ATP en 4, un ¿para quién capi- será? En el Claro. capitalismo eso es una bomba de estruendo. ¿Entendés? Perdón, ¿cómo? Que en el capitalismo es un, No, un no, tiro no, en la pero- línea de flotación. La confianza y la incertidumbre. Que vos, en lugar de gastar, si lo dejás en el banco tal vez, pero igual si no podés producir tampoco tiene sentido. Con lo cual, si no gastás no funciona. Y vos tratás de no gastar porque tenés miedo de lo que va a pasar. Porque no sabés ni siquiera. Supongamos que no tenés miedo. Porque no hay no plan. sabés Pero, qué va a Hernán, pasar. perdón, hoy la gran mayoría ni siquiera piensa en ahorrar. La idea es llegar a fin de mes. Bueno, o que ayudar a alcance el alguien, dinero. o No ayudar tiene a que ver alguien. solamente con la libertad de poder salir a la ferretería. Y ahora tiro sino que tengas dinero ahora hago para la ir. pregunta, la tercera repregunta más política. La retracción es porque no sé si tengo guita el mes que viene, no sé si llego a fin de mes, porque tengo miedo a contagiarme, y cuánto influye o no, la respuesta podría pensar en Estados Unidos, influye cero, cuánto influye la confianza que tengo o no en el gobierno. Porque hasta la pandemia, Trump volaba A ver. y con pandemia se derrumbó. Incluso en el sentido de por ahí lo que se plantea, ¿no? Digamos, en el paradigma keynesiano es esto. Si la gente tiene miedo de gastar, hay que impulsarla a gastar. Entonces el gobierno tiene que sacar el gasto público y tiene que bajar la tasa de interés. Esa es la idea keynesiana, Sí. todavía yo no estoy de acuerdo. El planteo no es correcto, porque si ahorrás, el banco presta guita más barata y en el momento de la pandemia Bueno, lo que podrían hacer las sigamos. empresas Bien. serían producir Sí, cosas sigamos. para consumo online. Bien, listo. Ahora, el problema con Argentina es que no hay herramientas. El gobierno argentino Locales. no tiene plata para aumentar el gasto público. Pues De si hecho, no lo está tiene plata para hacer a Keynes. no puede ni siquiera hacer keynesianismo. A ver, aumenta el gasto 100% al año cada mes, 100% anual cada mes. Nos quedamos sin y billete. todo ¿viste? con cargo a déficit fiscal. Nos quedamos que sin va- billete. Que se va a Hagamos el de financiar con 5 emisión lucas, por monetaria. favor. Que armaste vos el lío. El de 5.000 lo tenemos por culpa tuya, ¿eh? Y de Levinas. Exacto. Gracias. El tema de este jubilado de Quilmes. El video que se dio a conocer esta tarde-noche, que es muy fuerte, porque también, hay que decirlo, es la muerte de una persona. Y es lo que pasó. Vamos a ponerlo, no lo vamos a poner completo, son 2 minutos 44 porque es muy fuerte, aunque lo han visto, se ha pasado, pero no queremos tampoco reiterarlo 100 veces. Pongámoslo, más o menos te lo vamos explicando. Esto es a 60 metros de la casa de Ríos. Este es el ladrón que ya Este es tiene el ladrón un que balazo, ya ¿no? tiene 2. ¿En los tobillos? Uno de los cuales tiene el tobillo completamente... No puede Fracturado. caminar directamente. Bueno, no vamos a explicar, se ve cómo está el tobillo. No puede caminar. Intenta, porque se da cuenta que lo están persiguiendo, claramente. Y ahora va a aparecer Ríos, Jorge Ríos en escena, que está armado. Bien, él intenta, no puede caminar. Es terrible. Esto es Esta a parte, 60, digo, a 60 es metros a de la 60 casa. metros de la casa. La imagen del pie, aparte. La margen del pie. Bueno, más allá de quien sea, la imagen del pie es fuerte. Ahí llega. Caminando, Ríos. Caminando, no Tranquilo. corriendo. Ríos. Bueno, acá pasa este auto. Ajá. Sobre este auto se armó ayer toda una novela. Claro, porque el abogado decía De que que eran el los abogado delincuentes. decía que era el abogado. Sí. No. Sí. Es un vecino que pasan. Frena, ve un tipo tirado en la calle. Bueno, Sí. acá lo que va a venir es el disparo en las costillas, intercostal de Ríos, y una patada a el delincuente. Que es lo que viene en los segundos que siguen. Seguramente habrá habido una discusión, me imagino, supongo. Bueno, este video, para los que conocen de esto, complica la situación de Ríos. Esto es lo que dicen los que son expertos en temas de penal. Exacto. tribunal. Porque se produce lejos, a 60 metros de la casa, ¿no? Yo ayer dije que para opinar del tema se necesitaba ver el video. Se necesitaba ver la reconstrucción. Bueno, apareció.
Ahora que tenemos todos los datos, ¿qué pensamos? Bueno, a ver, en principio los datos de la causa dicen la autopsia que murió por un desangrado por la arteria femoral, que eso podría tener que ver con el disparo en la calle. Ahora, eso todavía está en materia de discusión. Hay una vaina, encontraron una vaina obviamente al lado del cuerpo del delincuente abatido. Lo que hay que periciar es si esa vaina corresponde al arma de Ríos. Uno, viendo las imágenes, da a presuponer que es eso. Si fuera eso, la situación de Ríos a mí me parece que es sumamente complicada, más allá de lo que uno piense sobre los delincuentes. Más allá de lo que uno piensa sobre los delincuentes, la situación no sale, o por lo pronto no parece estar en un estado de emoción violenta corriendo, y con el delincuente ya sin poder movilizarse. Diego, era mucho más fácil llamar a la policía. Con esto, con la opinión que cada uno dé sobre este caso, no exime y no excluye lo que decíamos con Pablo ayer, que estamos totalmente en contra de los delincuentes, del robo, de la emoción, de la bronca y la impotencia que debe sentir, de que lo hayan asaltado a la hora de la noche. Ahora, lo que hace el video es directamente ver cómo lo ejecuta y que nadie quiere. Para vos lo ejecuta. Lo ejecuta directamente. Un poco fuerte. Lo ejecuta y no queremos. En ese momento lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es en ese momento llamar a la policía, tenerlo ahí, no se iba a escapar, estaba ya rendido, estaba herido, estaba con un dolor tremendo. Lo que digo es que después vamos a discutir, perdóname, lo efectiva o no que la justicia, y es un segundo problema que tenemos los argentinos, es que este tipo al año queda libre, es la peligrosidad y cómo queda este vecino, este señor de 70 años. Pero no podemos actuar de esa forma, 60 metros caminando y ejecutándolo. A mí me impresiona mucho este video. Pongamos un segundo el video más para ver dudas de Caro con respecto al video. No, la única duda que tengo es si realmente ese tiro se lo dio en ese momento, Sí, en ese según lugar. fuentes policiales, sí. Y bueno, sí, la verdad que es más... Sí, es el video es A ver, había una vaina. Yo vuelvo a repetir. Más allá de que... Déjame terminar esto. Sí, cómo Más no. allá de que no tengamos la reconstrucción total de lo que pasó adentro de la casa. Puede haber sido gravísimo. Por eso te digo, no sé, y yo desde el desconocimiento no sé cuánto es la ventana de tiempo de la emoción violenta, porque la desconozco yo realmente. El hecho que no. Por eso te digo, que son cosas que Pablo, podrían porque la quiero escuchar a Débora, que tiene una postura muy firme, Débora. Que se mate una persona Yo estoy, así. ya lo dije ayer, harto de los ladrones, detesto todo eso, pero voy a lo siguiente. El señor Ríos se puede defender en su casa con un arma, que es lo que corresponde, él tiene derecho a vivir tranquilo, lo que no tiene derecho a hacer lo que hizo ahí, porque eso sabés cómo termina, como planteó Diego. Yo llego ahí, el tipo está fracturado, el tipo está baleado en el pie, viene la policía, lo detiene, viene un fiscal, lo prueba, viene un juez, lo condena. Bien, a ver, Débora, vos tenés otra postura, ¿no? ¿Viste el video? Sí, obvio. Mirá, sí, por supuesto que vi el video. Yo, la verdad, como ciudadana y como periodista, no me atrevo a hacer un juicio de valor. Serán las pericias que todavía no se hicieron y no conocemos los resultados, los que determinen el modo en el que se produce el disparo. Serán las pericias las que determinen en qué circunstancias fue que este señor decide gatillar. Yo escuché también al abogado defensor hoy decir, claro, a ver, es muy fácil ceñirnos a un código penal que no es matemática, es interpretativo. Y bueno, pero... Bueno, esperá, la emoción violenta yo sé que tiene que darse en la inmediatez del acto. Acá no hubo inmediatez. ¿Sabés cuánto tiempo pasó? 2 minutos 40. Entonces no es emoción violenta. Igualmente yo querría que en un juicio los peritos, los expertos, los psiquiatras forenses me digan si después de 2 minutos 40 una persona que ha sido torturada puede discernir con claridad qué es lo que está haciendo. Igualmente, la discusión, yo sé que hay un código penal, yo sé que hay jueces que van a aplicar la ley de la manera que consideren. Incluso ahora hay un código penal nuevo que se está debatiendo que incluye la legítima defensa como una modalidad diferente a la del código viejo que conocimos hasta el día de hoy. De todos modos, a mí lo que me interesa saber es todo lo que sucede en un contexto. Este señor tiene un contexto en el que ya fue robado en otras oportunidades, en donde la policía, decía llame al 911, nunca le respondió. ¿Por qué Bernie descabezó la cúpula policial? Porque entendió que tenían el DNI de uno de los delincuentes desde el día viernes y nunca lo fueron a buscar, y quizá haya algún tipo de connivencia o complicidad
de las fuerzas de seguridad con los delincuentes de la zona. Sí, puede Entonces, ser. ese es el contexto en el que se produce. Bueno, pero eso no avala, perdón, tema eso distinto, yo está bien estoy que se totalmente de planteen, acuerdo claro, con que vos discutan, en todo, sí. la inutilidad de la policía, todo, pero eso no te da derecho a que vos salgas con un arma a matar a un tipo fuera de tu casa. Yo no voy a juzgar si te da derecho o no, porque para eso están los peritos y No, los penalistas. hay un código. Acá somos ciudadanos y periodistas. Bueno, pero hay un código, Débora. Yo estoy del lado del señor jubilado al que lo violentaron Bueno. en su casa y lo torturaron hasta que un perito Obvio. y un penalista diga que lo que hizo está contra la ley. Los 60 metros Yo no hace hoy falta no un lo puedo perito. afirmar. Es más fácil quedar bien con la mayoría de la gente porque el señor Ríos no es un delincuente que con esta yo quedaré manga de bien con basura los que son los delincuentes. Pero tampoco es lógico que cada uno de nosotros esté con un revólver, yo le pego un tiro en mi casa, el tipo se me escapa, No, voy, bueno, camino pero 60 metros y lo lo que dice mato. Débora es lo mismo que dije yo. Faltan elementos para saberlo. Bueno, pero saber elementos cuánto es la ventana de la Falta un solo elemento. Un solo. ¿Vieron? No, ¿Vieron faltan el elementos. elemento? Perdón. No, faltan elementos. No. ¿Cuál? Y, por ejemplo, el tema... Media hora no pasó. No, pero dice que son 2 minutos lo que pasó. 2 minutos y Una 40. eternidad. No, 2 minutos, 2:44 dura el video. Sí, la ¿Pero te emoción parece una violenta, eternidad, la 2 minutos? emoción A mí no me violenta, parece una sí, sí. eternidad. Yo- pero la emoción violenta es el instante. Es No que sé si es el está dentro de mi instante. casa y está por matar a un familiar. Ojo, el abogado defensor no habla de emoción violenta. No. Hay un tema, no, la única pericia que podría, a mí me llamaría la atención, pero que podría darle salida a esto es que la vaina encontrada en el lugar no corresponda al arma Chicos, de, igual- el jubilado. de Ríos. Igual, hay otro tema. Una cosa es, si va a ir a juicio solamente con un tribunal oral, y otra cosa es si va a ser un juicio por jurado. Sí, claro. Yo creo que puede llegar a ser muy diferente el veredicto de una u otra modalidad. Como ha Y pasado eso me ya. parece que no es un tema menor a discutir el día de Caso mañana. carnicero de Carnicero Zárate. Claro. Exacto. Que- También no fue en el momento y con Cataldo hubo Sí. dudas en las pericias si fue en el perímetro exterior de la casa o dentro. Sí. Y, sin embargo, fue declarado no culpable. Digo, es Por muy- juicio por jurado, el Código ¿no? Penal es sí, claro. El Código Penal es interpretativo y todo se da en un contexto. Yo no estoy de acuerdo con la venganza, sino con la justicia. Pero yo no estoy en condiciones hoy, a horas nada más de sucedido del hecho, Oigan. sin pericias todavía. Sí. de decir Perdón, que está este señor Cefe. No, es no Está sabía que Ceferín. estabas. Perdón, Ceferín. Cefe. A No, ver, gracias. sí, claro. Quiero escucharte. No sabía No, que yo- estabas. Adelante. Yo quiero decir lo siguiente, el debate es muy interesante, hay una persona muerta, pero también hay una persona de 71 años, yo quiero ver cómo se aplica el concepto de emoción violenta, una persona de 71 años que ha sufrido torturas a las 5 de la madrugada con un destornillador atacado por 5 jóvenes. ¿Qué tenía que hacer el jubilado? Esperar, claro, lo más lógico hubiera Que sido... lo dicen maten. ustedes, perdón, dicen Bueno. ustedes, lo más lógico era esperar, llamar al 911, apuntar con el arma, esperar que no se recupere, que no vengan los otros 4 o 5 que vivían ahí a las 5 cuadras, 10 cuadras. Eso parece muy lógico, pero quiero ver bien eso de emoción violenta, cuál es el concepto. Y después, ¿cuándo termina el delito? ¿Quién dice que el delito termina cuando los delincuentes quieren y se van? Porque él puede tener la legítima Defensa. el legítimo temor, el jubilado, de que De vuelvan. que vuelvan, claro. Entonces, Bueno, ¿cuándo pero termina? Y a mí me gustaría, discúlpenme, más chicos. allá, Pablo, pará, Sí, Pablo, sí. esperá que estoy en Zoom y es muy difícil seguirte. Déjame decirte esto. Yo te quiero ver a vos. Porque esto es muy fácil de decir el Código Penal para quién. Bueno, Un tipo de 71 años que Pero está bueno. enfermo, pará, que está Sí, enfermo, sí, que ha sido torturado. Sí. ¿A ustedes le piden a él, a esta persona, No, no le 71 pedimos años, nada. jubilado, enfermo, No, viudo, solo? no. ¿Ustedes le piden que sea frío como No, un chico de 25 no, años? no, yo le pido a todos los ciudadanos que vivimos bajo el territorio argentino que nos tenemos que acoger, nos guste o no nos guste, a una ley. Yo estoy harto de lo... Ay, el de lo- señor jubilado Pará un está pensando segundito, en la ley y en el basta de decir el señor jubilado o el abuelito. Es un Ponele- señor de 71 ponelo años. precio a Basta él, de la... ponelo Perdón, precio a Déjenlo ahora, él. déjenlo hablar a Paulo ahora. Perdón, pero no hagan Déjenlo hablar a Paulo demagogia. ahora. No hagan demagogia. Vos Vivimos sos en... demagogo. No, ustedes hacen demagogia. Vivimos en un país... Vos Yo sos odio a los ladrones. profesionalismo. Estoy harto de los hijos de puta de los ladrones. Pero ¿sabés qué quiero? Que alguna vez también estemos del lado de la justicia. El señor se cierra en su casa, llama por justicia? teléfono a la policía y listo. No tiene que salir La 60 justicia metros en a matar a un Quilmes. tipo. La justicia en La todos justicia, lados. La justicia en ¿Sabías todos que tenía lados. el DNI desde el día viernes? Está Eso pésimo. lo denunció el abogado. Pero perdóname, Y no lo Débora, dejaron. entonces ¿sabés qué estás haciendo vos? Abriendo la puerta para que todo el mundo esté armado tal y que cual. como la policía
policía comete un montón de errores, voluntariamente salen a matar gente. No es abrir la puerta que la gente esté armada, no es abrir la puerta que la gente esté armada, es tratar de comprender la situación que vivió este hombre, que la ventana de tiempo no fueron 40 minutos, no fueron 2 horas, fueron 2 minutos. 2 minutos es nada. A 60 metros de tu casa cuando te no levantás podés... con 5 tipos adentro de tu casa que te torturan, los abogados que vienen acá muchas veces han dicho, si tenés la desgracia de tener una situación de inseguridad y matás a un ladrón en la vereda de tu casa, metelo adentro. Porque para eso hay una ley y alguien lo escribió. Yo no puedo ir 80 metros sería en contra de la ley. Lo que vos estás diciendo sería en Mauricio contra de la Alessandro ley. lo dice todo el tiempo. Bueno. Total. Es la doctrina Bullrich contra lo que estamos viendo ahora. Por eso hoy salió también Patricia Bullrich. Es esto de que quiere andar armado, quiere andar armado. La doctrina Zaffaroni. De a uno, chicos. Esperen, de a uno. Lo que dijo Patricia Bullrich, que Pablo recién sostenía, el que quiere andar armado, que ande armado. Y eso no es así. Yo no tengo armas. Tenemos que luchar para mejorar la justicia. Tenemos que luchar para que las condenas sean efectivas, para que no haya reincidentes, para que venga el 911 rápido y se lo lleve detenido. Cuando sucede algo así que es un horror, y a mí me pareció un horror cuando vi que el hombre se acercaba y aparentemente, Carolina, ¿vos porque estás de no lo acuerdo sabemos, con lo que lo maten remataba. como un perro así allá? No, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo qué le Estaba pasó a ese tirado en hombre. el piso herido, a Diego, 60 estamos discutiendo metros. qué le pasó a ese hombre en ese momento para que Todo tome lo que esa quieras, decisión no puede errónea. ejecutarlo como un perro, tiene Yo estoy de acuerdo con derecho. vos, no puede ejecutarlo como un perro. No pero puede. estamos pensando qué es lo que le pero- pasó a ese hombre en ese momento, en esa ventana de tiempo de tan solo 2 minutos, de que lo venían torturando, que lo A ver, despertaron de a uno, chicos, y que porque no pidió que se le suba que se le metan a todo los es muy- tipos en la casa. Cada argumento está muy bueno, pero de a uno, porque con el tema del Zoom, que Débora y Reato, pobres, no tienen una desventaja tecnológica. A ver, creo que Reato Pero- pidió la palabra, ¿no? Yo decía, la empatía de un periodista es ponerse en el lugar del otro. Obviamente del muerto y de la familia no es nada lindo para nadie matar a nadie, menos a una persona que no está preparado para eso, como es este pobre jubilado. Ahora vamos a meter preso porque esa condena, homicidio agravado, te lleva a la cárcel. Vamos a meter preso a un tipo de 71 años que está enfermo. Ahí es otra cosa. No. Ahí es otra Eso, lo cosa. vamos a- No. Vos lo vas a meter preso, No, Pablo. no, perdóname, yo no hablo en nombre mío, yo hablo en nombre de un código en la Argentina que estipula que Pero si yo... está en discusión Pará, una sola cosa. ¿Qué estipula la ley? Si yo me compro un arma, que ya es un hecho muy particular, tener un arma, adentro de mi casa tengo un episodio de inseguridad, mato al ladrón, no pasa nada, es legítima defensa. Yo no puedo salir Más o del menos. canal con un revólver y si alguien no me gusta en la puerta lo mato, voy con el auto y Para, mato. ¿cómo si alguien Eso no no me va. gusta? Perdón, Eso no va. ¿cómo si alguien no me gusta? La ley también hay una ley, Pablo, del mismo Sí. modo que vos decís que está estipulado y vivimos en un Estado de Derecho, yo lo comprendo. Entiendo que si una persona es vulnerada en su seguridad en la casa no puede ir al día siguiente a cobrar venganza. Yo todo eso lo entiendo. Pero acá no es que el señor se compró un arma para salir por la calle a matar. Este hombre estaba en su casa Ya lo y sé. 5 jóvenes, Sí. con la disparidad de fuerza que eso Sí. implica, habían ido en varias oportunidades, con lo cual él podía presuponer que iban a regresar. Perfecto, bueno, Y según Débora. dijo su abogado No. defensor, Pero no él podés también salir a quería proteger matarlo, a su vecina de lamentablemente. 80 A ver, años. Gustavo. No, Débora, a ver, Pobre, todo va sobre yo Pablo. creo Sí, que, Gustavo. a ver, creo que la sociedad, todas las sociedades, pero básicamente la sociedad argentina tiene un acuerdo básico para funcionar. Dentro de ese acuerdo básico que tiene para funcionar es, bueno, no vas a salir a matar a alguien, aun si esa persona te acaba de robar, si el peligro ha cesado. Digo, y mucho más en las circunstancias Bueno, pero en no que, déjame sabemos si terminar, el peligro pero ha pará, cesado. déjame terminar, porque te escuché toda tu exposición. Primero, que el peligro estaba cesado, en el video por lo menos lo vemos como el peligro cesado. De hecho, ayer con nosotros, el abogado defensor dijo, el delincuente que estaba en el piso, que después es el que termina muerto, no tenía ningún arma. Es decir, ya no Tenía una representaba faca. un peligro para el jubilado. Tenían una faca, no sé si lo Una tenían. faca, Está ¿no? bien, pero representaba claramente, ya no representaba un Pero peligro, vos estaba sabés que tirado, el herido. jubilado sabía Y eso. supuestamente, el auto donde él decía, ahí estaban sus cómplices, bueno, da toda la sensación por cómo va la causa, que ese auto poco tiene que ver con los cómplices, sino con unos vecinos y no tiene nada que ver con eso. Entonces la situación, digo, es muy compleja. Es muy compleja la situación, pero me parece que si nosotros habilitamos... Y el video aclaró que todo, Gus. Sí. A ver, me esperan un segundo que tenemos la encuesta, que yo sigo- no la vi ahora, no sé cómo da cuando lo hemos actualizado. Decían que se habían duplicado los votos. No sé cómo da el resultado. Había mucha gente preocupada por la inseguridad. Reato nos ayudó a interpretarla en el sentido de que el 82,6, que no ha cambiado, No.
de que hay más inseguridad tiene que ver con la comparación probablemente con marzo, abril y mayo. Es interesante la lectura porque en cuarentena bajaron los números, no había gente en la calle. Hay menos inseguridad 4,9, hay igual inseguridad 12,5. Yo estoy, confieso, muy derrotado en esta encuesta porque me encuentro en el 12,5. Estamos en ese número, sí. No creo que estemos Lo cual no mejor, es menor, pero... porque ya era un flagelo terrible la inseguridad. O sea, yo quiero ver. En ese momento ya era un flagelo. Habrán notado que no, a propósito no participé, porque alguien tiene que correrse del debate. Yo quiero decir dos cosas. Los que, como Pablo, Gustavo, Diego, Caro está un poco también, va y viene, como yo. No, claro. Estamos ahí en el medio, que es difícil estar en el medio en este tema, pero no es que ellos están a favor de los delincuentes, ni Débora y Seferino están proponiendo que todo el mundo salga en el Far West a matar. Aclaramos eso porque en redes ninguno está proponiendo el exceso. Débora no propone que salir mañana ella con 2 revólveres en su cintura a matar gente por la calle. No. Seguro que no me queda. Y Seferino también, los dos. Aclaremos ese punto. Ahora, no puedo no dejar de introducirles en el debate, que ha sido muy interesante porque hemos logrado establecer claramente las dos posturas de esto, que se debatió durante todo el día, pero que han quedado muy bien claras. Es el contexto que no justifica a Ríos, que no lo explica, pero que sí te explica que vos del otro lado del televisor, calculo yo en una proporción de 8-2, estés de acuerdo con Ríos. ¿O 7-3? Para mí sí. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es el contexto? No lo justifica. Pero quiero explicarle al que nos está viendo que está con las bolas al plato de la inseguridad. Sí. Que ve que pasa gobierno, que pasan jueces, que pasan policías, que cambiase la cúpula de ley de Quilmes y pasado mañana pasa lo mismo. Que debatimos durante una semana entera que largaban tipos en la cárcel porque supuestamente, ¿te acordás, Seferino? Se nos venía el COVID a las cárceles y pasó lo mismo que afuera o adentro. Entonces, también hay que entender que la sociedad argentina está no al borde del cansancio, ya lo pasó con el tema de la inseguridad. También hay que entender esto. Sí, Cefe, dale. Nosotros, ahora, los delitos contra la propiedad, que yo también siempre los he subestimado un poco, pero yo creo que hay que empezar a pensar que meterse en la casa de una persona, especialmente de noche, especialmente si uno es una persona anciana o si tiene hijos o si hay mujeres solas, yo creo que ese delito tiene que ser penado de otra manera. Y ahí estoy más con cómo piensan, por ejemplo, en Estados Unidos, donde entrar a tu propiedad, a tu casa, y yo pensaba distinto, pero ahora pienso esto, creo que debe ser muy gravemente punido, mucho más grave que ahora. Sí. La casa es sagrada. Déjame agregar algo. Está bien, eso está bien. Estamos todos de acuerdo. Miren, los códigos penales y las leyes no son letras muertas, son letras interpretativas y que además con el correr y el devenir de la historia se modifican porque el delito también va mutando. De hecho, hoy se está discutiendo en el nuevo Código Penal otra concepción de lo que es la legítima defensa. Así que lo que estamos diciendo evidentemente no es cerrado. Yo entiendo, Gustavo, que nos llega a esto. Yo comprendo que hay un Estado de Derecho y que la venganza no es el camino. Pero hay que comprender en su dimensión completa, además falta desde el punto de vista jurídico, yo no hablo desde ese punto de vista porque no soy abogada, pero faltan pericias y faltan más datos. Débora, un video que está pero yo hago una pregunta, porque a mí que comprendemos, pero quiero no está hacer bien dos lo que aclaraciones, hizo. quiero hacer 3 aclaraciones legales. Que decía recién Fabián que no justifica, sí explica. Un país, anda a vivir al conurbano durante 70 años como este hombre, ser robado constantemente, con la impunidad absoluta de que cada uno de esos delincuentes que entraron a tu casa, entraron y salieron. El delincuente que ahora está en la comisaría tenía antecedentes por robo con arma y además fue beneficiado por la pandemia. Ese es el contexto en el que se encontraba este hombre. Quiero aclarar, indefenso completamente. Me dejan para ayudar al debate a aclarar 3-4 cosas. La primera, salvo el que lo defiende, miren que hoy chequeamos con un montón de abogados penalistas para ponerlo al aire, para que tomen la postura de Ríos. Todos nos dijeron que estaban en contra. Sí, porque todos. hay una normativa. No coincidían con... Yo cuento lo que nos pasa al aire como... No me sorprende. Como en el caso Villa Gesell estaban divididos, ¿se acuerdan? Hay la mitad de abogados para acá, la mitad de abogados para allá. Bueno, acá pero no. no están divididos, lo que pasa es que hay ahora algo... todos opinan lo mismo. Hay escritos, hay letras. Segundo tema.
y esto quiero, sí yo acá voy a opinar, no tiene este caso nada, pero nada que ver con el caso Babi Echecopar. No. Están a nada que ver. océanos de distancia. El caso Babi fue dentro de la casa, le estaban disparando, estaba el hijo, estaba la hija embarazada. Si no contestaban la agresión, bueno, y en la podía casa, haber pasado lo peor vos marcás para la Babi diferencia. y para su familia, en el la dormitorio. casa. Exacto. De hecho, a él le habían por eso cacheteado y alguien no había por ahí salido ha la comparado, bala. no tiene nada que ver un caso con el otro. Fabián, ¿vos te sentís en condiciones de juzgar? Yo no me siento Yo en no. condiciones de No, juzgar. no estoy juzgando. Yo coincido en eso. ¿Alguien se siente en condiciones de juzgar a un señor de 71 No, años? no, porque no No, somos estamos jueces. describiendo, no No, me cambies el tema. Estamos describiendo situaciones. Estamos viendo un objetivas. A ver, todos Si estamos todos los penalistas piensan lo mismo, lo lamento por el nivel de nuestros abogados penalistas, porque tiene que haber matices. Todas las leyes Bueno, se los analizan en abogados dicen que no, contextos. Débora, quiere que bueno, haga pero perdón, lo el traiga matiz yo que con un puede haber garrote en y este le caso. diga. A ver, si Hay vos me un preguntás a código, mí, hay el un matiz. código. Está bien, pero Pablo, el matiz que puede haber en este caso, yo creo que si esto va a un juicio por jurados, Sí. a mí me parece. Pero por No, pero eso no es un matiz. No, pero si va a un tribunal Esos oral. son los medios de comunicación sacando a los ríos pero de la está bien, cárcel, pero somos si los va- medios, no. Pero si va a un tribunal oral, No, no, en sí. un juicio con un tribunal oral, yo Sale te aseguro. 20-0. Está bien, pero- En un juicio por tribunal oral, sin juicio por jurados, Sí. yo te aseguro que toman el matiz de lo que está diciendo Débora, le dan exceso de legítima defensa, nadie lo va a Pero creo que absolver hay un y le dan la punto- mínima. Hay un punto en el que todos estamos de acuerdo, Seferino, Débora y todos los que estamos acá. ¿Estuvo mal el hombre en matarlo? Por supuesto que estuvo mal No, no en estamos matarlo. todos de acuerdo. Sí estamos todos. No, entiendo que estamos todos de acuerdo. pero el hay tema compañeros es que no. la comprensión del contexto y de lo que se venía. Pero lo No, esa es otra comprendemos, postura. Esa es la lo comprendemos, Esa que tenemos Carolina, es lo otra postura. comprendemos. Yo Me estoy diciendo esperan eso porque está el profe Córdoba, que muy amablemente nos ha esperado estos minutos. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, Fabián. Perdón, Buenas noches, saludos a toda la audiencia, a los chicos del piso y a los que están en el Zoom. Bueno, profe, perdón por la espera. Fuiste convocado no para este tema, sino para el tema del regreso del fútbol, que es un tema muy importante que queremos hacerlo mañana, así que te invito en cámara para engancharte, ¿viste? Si mañana podemos hablarlo. Vamos, profe. Porque es para Ya muchos está. minutos hablar. El tema, te pido disculpas por hoy porque te teníamos ahí, pero el tema Quilmes, Ríos nos ha superado. Y mañana queremos hablar porque el tema fútbol está muy complicado. Yo creo que no hay todavía información, falta, Paulo. Falta información. Información sobra, pero perdón. hoy el doctor- no se ha contado toda. Hoy Pedro Can. Una frase breve. Sí. Y terminás con el profe. El doctor Can le dijo: ¿algún dirigente va a decir que viaje un equipo a jugar fútbol a Brasil? ¿Se va a hacer Te responsable hago de esta eso? sola pregunta, profe, y mañana la seguimos si podés. Vos sos técnico hoy de Racing. ¿Irías a jugar a Brasil o a Ecuador dentro de un mes y medio? No, y te contesto una cosa más concreta. Jamás para mí debería haberse iniciado el fútbol en ninguna parte del mundo. Jamás. Muy bien. Es interesante lo que está. ¿Por qué decís, aunque sin público, Porque por el gesto? Me parece realmente estúpido que se sigan protocolos para entrenar, para cambiarse, para llegar al estadio, y después terminen abrazándose en un gol, terminen intercambiando fluidos y todo eso. Pero además, fíjate vos, una copa como la Champions la llevan a Portugal. ¿Y quién no asegura que con los jugadores que van a Portugal a disputar la final de la Champions se vaya el coronavirus? ¿O vos pensás que en Europa, si algún jugador está contagiado, va a salir públicamente alguien a decir, por jugar esto, por estar en el vestuario, por entrenar, se contagió un jugador? No creo que esté en la situación dada ni en este país ni en el mundo para que el fútbol haya vuelto. Salvo por otros intereses que Muy no son interesante. precisamente los Profe, ¿me aceptás las disculpas si mañana hablamos más largo? Sí, señor. Gracias, profe. Abrazo enorme. El profe Córdoba, queremos saludarlo, gracias a Débora, a Cefe que no están. Es complicado hacer el debate de la intensidad que tuvo por el Zoom, pero logramos muy bien, hacerlo. Y además logramos establecer Y aguanta todas el las Zoom. posturas que hay sobre el tema. Nos vamos, ya viene Animales, nosotros estaremos en la radio mañana a 6 de la mañana y aquí 21 a 15 con Intratables. Chau, gracias por todo.